Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Este fin de semana hemos asistido a un espectáculo realmente muy impactante. O sea, es que hay momentos que realmente definen una situación, y es la de esa comparecencia de Pedro Sánchez, en principio en una rueda de prensa, sin prensa, y sin embargo mirando a los lados como si estuviera hablando con alguien. ¿Sabe usted esa imagen del boxeador sonado que sale al ring ya completamente sin sentido y bracea al aire, y un poco lo mismo, ¿no? Pero si no hubiera hecho tanto daño daría pena, que ha hecho tanto daño que no da ninguna pena. Lo peor es que encima salió para anunciar que había conseguido una especie de excepción española en la contribución militar a la OTAN, que es mentira, le ha desmentido hoy el propio Mark Rutte. Que ninguna. Es uno más de los paripés que monta este hombre, ¿verdad?, para pues desviar la atención, para tratar de nada. Está muy mal, está muy sonado. Lo malo es que sigue donde está. En fin, no obstante, suscita una pregunta, y es ¿qué hacemos con nuestra política de defensa? Claro. Y la verdad es que sobrecoge pensar que está en manos de este boxeador sonado. Hoy mismo Giorgia Meloni en el Parlamento italiano decía una cosa que a mí la verdad es que me ha encantado. Básicamente dice: nosotros, Italia, va a cumplir sus compromisos con la OTAN por la razón de que la alternativa sería peor. Y tengo que decir que a mí el realismo político es algo que siempre me ha parecido fantástico. Es propio de los grandes países, y tampoco es posible hacer un país grande sin realismo político. Y al final la cuestión es esta. Es decir, que tú puedes hacer las declaraciones que quieras sobre la paz mundial y el flower power, pero tú llegas a gobernar un país que tiene sus compromisos, tiene sus deudas, tiene sus servidumbres, y si tienes que hacer que tu comunidad sobreviva, pues tienes que pasar por ciertas cosas. ¿Es peor la alternativa de salirse de la OTAN, verdad? Pues efectivamente, para un país como Italia es peor, y España debería plantearse lo mismo. ¿Hay alternativa? Bueno, y si hay que seguir, poner tus condiciones, claro, cosa que no se ha hecho. Mire, Max Weber decía que en el político y el científico, que en el poder en realidad hay dos éticas, la de la responsabilidad y la de la convicción. La de la convicción es: yo estoy convencido moralmente de que pertenecer a la OTAN es malo, por lo tanto me voy a salir. Bien, bueno, si esto lo decidimos, pues un periodista, un tertuliano, vale. Pero cuando lo hace un político, esa decisión tiene consecuencias sobre el conjunto de su comunidad, y esas consecuencias pueden ser muy negativas. Así que con frecuencia la ética de la responsabilidad, de la convicción, cuando uno ejerce el poder, puede causar una auténtica catástrofe. Tú habrás salvado tu alma, pero has condenado a tu pueblo, sabe Dios a qué. Por eso empieza a entrar la ética de la responsabilidad, que es tener que tomar decisiones a unas sabiendas de que te estás tragando un sapo, porque al final es lo mejor para tu pueblo, aunque para ti sea lo peor. Bueno, lo que ha hecho Giorgia Meloni hoy es pura ética de la responsabilidad, y me parece encomiable, porque ella está liderando a una nación y quiere que esa nación sobreviva. Ella no piensa que Estados Unidos sea el redentor del mundo, ni piensa que Netanyahu sea el nuevo Abraham. Sabe perfectamente qué son los Estados Unidos, que es un imperio depredador, y sabe perfectamente qué representa Netanyahu, que es una democracia étnica con ansias de, en fin, suprimir cualquier cosa que tenga alrededor. Pero ahí entra la ética de la responsabilidad. Nosotros, por desgracia, lo que tenemos es la ética de la irresponsabilidad de un hombre sin convicciones y, por tanto, sin ética. ¡Qué envidia, Giorgia, qué envidia! 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Antes de empezar, abrazo fortísimo a todos los amigos que, convocados este sábado por la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez de Valladolid, acudisteis a Simancas con la Corporación Municipal en cabeza para hablar de la batalla de Simancas, año 939, un momento decisivo en la Reconquista, en un pueblo precioso y de verdad, una maravilla. Agradecidísimo a todos los que estuvisteis allí y por supuesto a la asociación, claro, y a Fran y a todos los amigos, pero también a la Corporación Municipal, porque eso de que vaya el alcalde y los concejales y tal a verle a uno hablar siempre es una cosa que impresiona mucho, así que de verdad agradecidísimo. Y dicho esto, pues vamos con los titulares, porque hoy está cayendo de todo. Vamos allá.
Bueno, Ábalos y Koldo han ido al Supremo. Resultado, no saben, no contestan. Ábalos está escuchando la grabación y ha dicho, ese no soy yo. Y, claro, es absolutamente alucinante porque es que todo el mundo ve que es él, pero está en que ese no soy yo. Bueno, vamos a ver, esto es un giro. Es decir, el jueves daba la impresión de que Ábalos iba a contarlo todo, a colaborar con la Fiscalía. Hoy sale con esto. ¿Qué ha pasado en medio? Opción, que no sé si es posible. ¿Ha pactado a lo mejor contarlo, digamos que por el privado, a la Fiscalía y al juez y decir esto en la declaración? No sé si es posible, sinceramente, pero aquí están pasando cosas muy raras y si le cuento quién es el abogado de Santos Cerdán, ya ni le cuento. Pero enseguida. Lo de la OTAN, lo de la famosa aportación a la OTAN, Sánchez intenta engañarnos otra vez. Lo que pasa es que, mire, o sea, yo creo que ya no lo conseguí. Esta misma mañana un buen amigo, general Luis, fuerte abrazo, me mandaba un correo diciéndome esto que dice Pedro Sánchez es mentira, porque es que Mark Rutte no tiene autoridad para decirle a España lo que puede aportar más o menos, eso tiene que llevarlo al Consejo, el Consejo tiene que votarlo, o sea, todo ha sido una puesta en escena. Y no, pero esta vez ya no ha colado, ¿eh? Bueno, sí, hay una legión cada vez más menguada, por cierto, de charros y bolaños que le compran a este hombre toda la mercancía que saque, pero que no, Pedro, que no, que ya no cuela. Otra de las cosas sorprendentes que pasaban este fin de semana ha sido la reunión entre Sánchez e Illa, que ha suscitado mil interpretaciones. Bien, nosotros no sabemos exactamente lo que han hablado, lo que sí que sabemos es la mochila que tiene Salvador Illa. Y hay que recordarlo, porque Illa, a pesar de este aspecto de abad de Montserrat flaco que tiene, o sea, tiene 1000 chanchullos en la época de la pandemia. Pero estamos hablando de millones y millones, además sospechosamente apartados en vía judicial. Vamos a contarlo, vamos a recordar qué hay detrás, o mejor dicho, qué hay dentro de la mochila de Salvador Illa y su mascarilla. En la España de a pie nos vamos a ir a hablar de la sublevación de Mestanza, en la Vega de Mestanza, en Málaga, un pueblo entero contra la tala masiva. Este es un asunto que suscitó en su día Miguel Rix en su documental Yerma 2030 y que hay que seguir con él. Había este fin de semana manifestaciones, la empresa que iba a ejecutar la tala se ha retirado, ha denunciado amenazas de los vecinos dicen que no, lástima, así entre usted y yo quede la cosa, ¿verdad? Hoy hablaremos con la lideresa de esta historia, Carmen Mestanza, con la que hablaremos de lo que está pasando allí. Y en página internacional, lo último que tenemos, que siempre es lo penúltimo, es después del ataque de Estados Unidos a Irán, el ataque de Irán a las bases norteamericanas en Qatar, al parecer con la connivencia de Qatar. Es decir, Qatar tiene bases norteamericanas en su suelo y al mismo tiempo acuerda con Irán el ataque a las bases norteamericanas en su suelo. ¿Esto es posible? Si usted no conoce el escenario árabe, dirá, no es posible. Conociéndolo, le aseguro que es posible eso y muchísimo más. Bueno, hablaremos con Alexandre del Valle, uno de los grandes politólogos, politólogos y geopolíticos del momento, para que nos cuente cómo lo ve él. Y lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Pues bien, muchas gracias. Yo quería dedicar un saludo a los vecinos de un barrio de Madrid, del Parque de las Avenidas, que están llevan luchando ya muchas semanas contra la instalación de un centro de menas de inmigrantes en el Parque de las Avenidas. Pues y yo creo que además hay que detener la invasión y la única manera, el único método es precisamente que todos los afectados, que somos el conjunto de los españoles, digamos hasta aquí y que nos manifestemos, que hagamos patente realmente la incapacidad de seguir aceptando inmigrantes ilegales que no solamente no se quieren integrar, sino que además intentan imponernos su punto de vista, su modo de vida o sus referentes culturales y hasta religiosos, ¿no? Me parece que en este sentido estas luchas se van a multiplicar y el Parque de las Avenidas creo que es un ejemplo a seguir en muchos sitios. Carlos, bienvenido, buenas noches y nada, pues vamos a contar esta historia aquí también. Pues mañana, creo que no, pero pasado mañana, ahí nos vamos. Claro. Carlos, bienvenido. Don José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido el espectáculo Ábalos Koldo? Yo pienso que alinean sus defensas. Es decir, según veo, se han reunido y han decidido seguir el mismo procedimiento. Es decir, yo no soy esa que usted se imagina. Aquí
Entonces, esa es una canción. ¿Eso de quién era? ¿De Maritrini? ¿Era de quién era esta creo canción? que sí, por eso lo he traído a colación, porque Joder. esto es un sainete, sí. Ya. Y entonces lo que ocurre es que esto se va a empezar a alargar. No sé, los procedimientos judiciales se lo sabe mucho mejor mi querido compañero. Pero da la sensación de que, bueno, nos han pillado con el carrito del helado. Vamos a ver si se pierden las pruebas. Como a Tito Berni, sin ir más lejos. Bueno, las hemos visto ya todos. Lo de Tito Berni es muy impresionante. ¿eh? Mucho. Lo que ha pasado ahí, vaya chorizada. En fin, José Ramón, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues muy bien, José Javier, encantado de estar aquí con tan excelente compañía como siempre. Y quiero sumarme a lo que acaba de señalar Carlos Hostiz, porque efectivamente somos pocos en número, pero van surgiendo pequeñas sublevaciones en Mestanza, en Parque de las Avenidas, que ha sido siempre un barrio muy tranquilo, y de alguna manera, sin comerlo ni beberlo, pues han roto con la tranquilidad. Y efectivamente estoy contigo que hay una inmigración, hay una invasión por parte de los inmigrantes que está socavando nuestra propia identidad, pero no olvidemos que con la complacencia de una casta política que nos lo está imponiendo y quiere encima que lo hagamos con absoluta complacencia. O sea que me sumo a esa propuesta y animo a la gente que había socavado sus derechos, denigrado su modo de vida, a que se rebele, porque es la única manera de frenar. Don Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, hoy es la noche de San Juan, ¿no? Sí, señor. Me cuenta Miguel, fuerte abrazo, que además es la noche en la que hay que recolectar el hipérico. Sí. Es una hierba enormemente importante. Y parece que las hogueras más bien van a estar en el estrecho de Hormuz, ¿no? En la zona del Golfo Pérsico, en donde la que se está montando es parda. Yo creo que a mí la verdad es que este fin de semana me ha entretenido más, aparte de algunos problemas que he tenido familiares, pero bueno, me ha entretenido más el asunto de la escalada bélica en el Golfo Pérsico, tras el ataque de Estados Unidos, etcétera, que lo que pasa aquí en España, que ya es una cosa que no hay ni por dónde cogerla, ¿no? Luego, por otro lado, en el mundo te das cuenta de que yo me quedaba sorprendido viendo esas noticias procedentes de Rusia, de China, de Estados Unidos y tal, como todos los portavoces, todos los ministros exteriores hacían referencia, también el español, por cierto, al incumplimiento flagrante del derecho internacional. Cuando Rusia ha invadido Ucrania, el otro ha mandado, en fin, el misil, etcétera. Es decir, esto es una locura, ¿no? El derecho internacional ha desaparecido absolutamente. La ONU, el Consejo de... Si alguna vez existió. Bueno, bien, pero... Claro, aquí se aplica lo que decía Marx, ¿no? Que esos derechos son, como decía, los privilegios de una clase transformados en ley, una cosa así, ¿no? Pero vamos, Pues quien dudase que estamos ante un nuevo orden mundial, o desorden mundial, mejor dicho, que orden, pues está clarísimo, ¿no? Ya ni existe el Consejo de Seguridad de la ONU. Yo creo que ya no existe ni el globalismo, ¿no? Aquí ya cada cual hace lo que le da la gana. Que, por cierto, en relación con el tema de... Luego hablaremos, ¿no? Pero en relación con el tema de las bombas mandadas por los Estados Unidos a los centros de producción de uranio enriquecido, que es bastante más serio de lo que la gente piensa, de Irán, ya Trump, en su primer mandato, hizo una intervención. ¿Te acuerdas? Con la madre de todas las bombas. Claro. Es que es muy de él, solucionar con un solo golpe lo más fuerte en posible. En enero del año 2020, Trump mandó... Y no tiró más. Y no tiró más. Sí. Y no tiró más bombas. Quiero decir que es que Obama estuvo 4 años, además, después de ser nombrado Premio Nobel de la Paz, tirando bombas sin parar. Además, no, pero te quiero decir que en aquel momento lanzaron misiles Hellfire de drones que acabaron con la vida de aquel señor que se llamaba Qassam Soleimani, que era el ideólogo de todo el terrorismo islámico iraní de la zona, y con todo el convoy que trasladaba, por cierto, a un puñado de terroristas y a toda la plana mayor de la élite de la Guardia Nacional iraní, ¿no? Y luego los iraníes respondieron con misiles de corto alcance que lanzaron contra las bases de los Estados Unidos en Irak. Y ahí paró la cosa. Ni se cerró Hormuz, ni pasó nada más. Ahí paró la cosa. Esperemos que ahora ocurra algo parecido. La verdad es que sí, a ver Alexandre del Valle que nos cuenta para ampliarnos información, si él tiene más. Jesús, bienvenido, buenas noches. Nosotros nos vamos a marchar a la publi, pero antes, me acaba de contar Adolfo Albistur que hay 7 millones de personas con artrosis en España. No las he contado, pero eso dicen los datos. 7 millones, es una 7 barbaridad de gente. Es una barbaridad, claro. Es que también tenemos una población crecientemente envejecida. Eso es. Tenemos una población envejecida y
Siempre digo el detalle que dice José de la Mata, que es un reumatólogo, dice que la artrosis son las canas de las articulaciones, ¿no? Es una manera de expresarlo. Qué elegante forma de llevar el de decirte que eres mayor, ¿no? Claro. Bueno, el otro día me lanzaste un guante. No. Sí, que era que habláramos un poco de las terapias de luz. Ah, pues sí, vale. Entonces, vamos a hablar de ellas, ya que Me lo voy a tomar pie de la letra, del guante. No. Lo de las terapias. Lo de las terapias de luz. Bueno, saber que, claro, cuando nosotros hablamos de terapia de luz, hablamos de unas frecuencias de onda determinadas, ¿no? Nosotros estamos llenos de ondas, cada onda tiene una frecuencia, una longitud de onda, y depende de esas, por ejemplo, el microondas, pues sirve para calentar el agua que hay dentro de los alimentos, entonces calentamos, etc. En este caso, lo que lleva la rodillera y lo que lleva el cinturón se llaman terapias de luz porque se ve la luz, el ultravioleta no se ve, pero el infrarrojo sí se ve. Entonces, ¿qué trabajan estas ondas? Estas ondas trabajan una frecuencia que en el caso del infrarrojo lo que hace es un efecto analgésico, en los tejidos un efecto analgésico, antiinflamatorio y por tanto lo que está haciendo es desinflamar y lo que hace es que el dolor pues baje, mengua. En el caso del ultravioleta, que se utiliza también cuando hay cuando tienes una operación o algo, es un efecto antibacteriano, es decir, que lo que está consiguiendo también es que no haya una infección, es un efecto también de regenerador celular y es un efecto también de generador de vitamina D, etcétera. Es decir, que trabajando los dos, pues están consiguiendo algo muy importante que es, por un lado, que nos quite el dolor, que nos baje la inflamación, que si venimos de una operación, bueno, pues que ese efecto antibacteriano también sea importante, ¿no? Que sabemos muchas veces que... es casi una terapia integral, ¿eh? Claro, entonces, esto es simplemente, nos colocamos, además esto cuando lo colocas, se coloca mirando para ti, para que tú puedas manejar, pones la vibración, el masaje, el botón de ultravioleta e infrarrojo y 10 minutos, que está súper bien. En el caso del cinturón es lo mismo, lo ponemos en la cintura y trabajamos eso son lo que se llaman terapias de luz, porque mucha gente ve la terapia de luz, no es nada mágico, no es la brujería que está haciendo allá, no, simplemente es mucha tecnología basada en eso, en algo que va a penetrar en la articulación. En el caso del guante son ondas pulsantes, son electromagnéticas, porque la articulación la tenemos más cerquita, entonces ahí puede penetrar y pulsar y hacer ese efecto antiinflamatorio, pero en el caso de la rodilla, pues tenemos que trabajar con estas terapias de luz. Y sin forrarte química y analgésicos que a lo mejor te quitan el dolor, pero te destrozan el... Efectivamente, claro, efectivamente. Y pues esto efectivamente era una cosa que estaba pendiente de explicar. Muchísimas gracias. Pues nada, y todas aquellas personas que a lo mejor os levantáis y, bueno, pues voy a caminar, cómo me duele la rodilla hoy, está cambiando el tiempo, subir escaleras no, me subo en el ascensor, bueno, pues todas estas cosas tenemos que evitarlas y hacer esos movimientos, ese diario de andar, caminar, etcétera. Y bueno, con 10 minutos con una rodilla, si son las dos, pues 10 minutos una y 10 minutos la otra. Así que os invito a que la probéis, que la tengáis. Sabéis que cualquier producto que vosotros probéis, nos decís, oye, mira, que a mí no me parece, no pasa nada, se devuelve y ya está, de veras. O sea, queremos que lo que tengáis sea eficaz, os funcione bien y que realmente os sirva, ¿no? Así que 900, 730, 122 y con un 30% de descuento, además. Llame solo una vez, 30%. 30%. Llame solo una vez, si no hay nadie le van a devolver la llamada y le que me ha dicho Adolfo que un 30%. Y usted ya lo pregunta absolutamente todo. Gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Vámonos a la publi. A la vuelta, con Alexandre del Valle, que va a estar en París, si no me equivoco, vamos a hablar de lo que está pasando en Irán, en Israel. Vamos a una tercera guerra mundial, como dicen algunos. Ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué límites tiene? ¿O no tiene límites? ¿O depende de los límites que se ponga cada uno? Publi, lo vemos. ...22:08, en Canarias. Nos vamos inmediatamente a ver a Alexandre del Valle para que nos cuente cómo interpreta él esta guerra. Esta guerra Israel-Irán, que ya se ha convertido en algo más que guerra Israel-Irán. Estados Unidos ha entrado en ella. China, Rusia están con sus declaraciones diplomáticas de momento. El cierre del estrecho de Hormuz, sus efectos inmediatos sobre el precio del petróleo, el 25% del petróleo que consume China pasa por ahí. Irán no lo va a cerrar para China, claro. Habrá que ver. Lo último ha sido el ataque iraní a una base norteamericana en Qatar. Alexandre del Valle, querido amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Oye, deseando escucharte, porque en las últimas 3, 4 días el paisaje está cambiando a toda velocidad. ¿A ti qué impresión te da lo que está pasando? No es para levantarme, pero son meses que lo digo, porque
cuando Israel empezó a destrozar las fuerzas del Hezbollah y del Hamas, era la primera etapa para pegar a Irán, porque no se podía pegar Irán sin pegar al proxy, porque el proxy podía hacer muchos daños a la población. Una vez que los dos proxy más problemáticos estuvieron muy debilitados, y después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que era el puente entre Irán, Irak y Líbano, la vía estaba abierta para Israel y esperaba un momento, un kairos, un momento justo, y fue la expiración del ultimátum de Trump, que había dado 60 días, y también el report de la Agencia Internacional sobre la Energía Nuclear, la IA, la energía atómica, y esta agencia había probado y comprobado que Irán hacía un enriquecimiento de uranio más del 82%. Entonces, estaba todo previsto desde mucho tiempo, pero el momento era justo porque era después de Biden y después de estos dos pequeños pretextos. Y bueno, y nada especial, no es una guerra mundial, no hay lo que dicen todos los medios, que todo el Medio Oriente será un caos. Yo no creo nada de esto, porque ningún país árabe y casi ningún país islámico está ayudando a Irán, está totalmente solitario. Sobre esto precisamente te quería preguntar, porque ha sido muy llamativo. Es decir, en otras ocasiones ha funcionado una cierta solidaridad, no te diré que islámica, porque es verdad que el conflicto suníes chiíes es mucho más profundo de lo que aquí pensamos, pero digamos una solidaridad de al fin y al cabo tenemos un enemigo común, que son los americanos, Occidente, como lo quieras llamar, o Israel. En este caso los han dejado solos por completo los iraníes. Sí, totalmente solos, pero me decía un amigo saudí que conoce bien al rey, y él me decía que hay otro problema, que nadie habla de este problema, es la vuelta, tú que eres islamólogo lo sabes, la fitna, la guerra interna en el Islam. Exacto. Porque todos los países que cuentan sunitas son casi abiertamente aliados a Israel. Cuando Israel ha pegado a Irán, los sistemas antimísiles en Jordania, en los países del Golfo, con todas las bases americanas, han sido totalmente cómplices, solidarios con Israel. Y esto está moviendo la calle, lo que llamamos la calle árabe. La calle árabe es muy explosiva, no para destrozar con masas Israel o para ir a combatir con Irán, pero está haciendo una especie de revuelta ideológica, y Irán está creciendo en los corazones de estos sunitas de la calle, que están totalmente escandalizados por la solidaridad casi abierta de sus gobiernos con Israel. Y Irán quizás va a perder mucho, pero será difícil revoltar el régimen. El régimen es muy difícil cambiarlo solamente con bombardamientos aéreos. Pero lo que pasa es que la calle árabe puede hacer revoluciones, y los sunitas, que son muy hermanos musulmanes, muchos son cerca de la ideología de los hermanos musulmanes, ha sido debilitada en todos los países árabes, pero está muy presente en los corazones. El hecho de que los gobiernos hayan perseguido a la Hermandad Musulmana, esta organización de Hassan al-Banna para nuestro público, no quiere decir que la calle árabe, que la gente no esté a favor. Y esto es la verdadera meta psicoideológico, religiosa y geopolítica de Irán. No se puede... Claro, me parece muy importante esto que estás contando, porque es una clave para entender por qué Irán puede aguantar, o puede incluso, como decir,
provocar esta situación sabiendo que va a recibir daño por todas partes, pero en un cálculo de largo plazo sobre su efecto en torno a la población musulmana en general de los países suníes. Recuerda, básicamente a partir del siglo VII hay una escisión entre Islam suní y Islam chií, peleándose sobre quién es el sucesor de Mahoma, y esa división llega hasta hoy. La fitna es la guerra civil entre unos y otros, que son 1400 años pegándose. Bueno, hoy el mundo chií se concentra fundamentalmente en el mundo persa, Irán. Para los que sean neófitos en la cuestión. Sí. ¿Tú crees entonces que, como en su día ocurrió un poco cuando la revolución de Jomeini, que fue el detonante de la reislamización del mundo musulmán, aquí puede ocurrir lo mismo y que Irán puede jugar a eso? Yo creo que ahora, como el Hamas y como el Hezbollah, pero sobre todo como el Hamas, el cálculo de Irán es perder una ciudad, un país, una región, empresas, fábricas, hasta la mayoría de nuestro ejército. Pero vamos a ganar millones, millones y millones de almas, de corazones. Porque hay que ver que un régimen como este no es un régimen racional, es un régimen basado en una teocracia revolucionaria y mesiánica, con una idea del retorno del imam, que no quiere decir imam como en el sunismo, como para nuestro público. El imam en el shiismo es también el que va a volver al final del tiempo, y el número 12. El duodécimo imán, efectivamente, sí, así es. Sí, y el sucesor de Ali y de sus hijos hasta el número 12, un día va a volver en la tierra y a hacer vencer el triunfo del shiismo, que va a restablecer el verdadero Islam, y será una especie de guerra final. Entonces, cuando tú estás en este tipo de mentalidad mesiánica, con una revolución islámica chiita contra todos las otras corrientes del Islam, no se puede analizar un régimen de este tipo como se analiza un sistema racional. Claro, hay también una lucha interna entre los pragmáticos y los mesiánicos. No son todos mesiánicos, pero su discurso mesiánico les permite aguantar este tipo de victimismo y de represalia. Y yo creo que el cálculo, para ir más directo al asunto, el cálculo es aceptar de estar muy pegado, pero no va a desembocar en un cambiamiento de régimen, porque al contrario, este régimen estaba al final, estaba perdiendo muchísimos corazones. Es casi una bendición estar bombardeado durante meses o semanas, porque quizás es la única manera para el régimen recuperar un poco de legitimidad después de haber cabreado y desilusionado a 80% de la población. Qué bien visto está eso, efectivamente. Hay que verlo de manera así, sí. Está muy bien visto porque, claro, aquí en Occidente tiende a interpretarse este asunto en términos puramente occidentales de legitimidad racional legal. Es decir, es un gobierno que nos lleva al caos, por tanto ese gobierno es malo. Claro, allí estamos en otro tipo de lógica, porque es verdad que el régimen, que nace de una revolución que en su día despertó un gran entusiasmo popular, y la represión ciertamente ayudó a que los que no estaban entusiasmados no hablaran, ¿verdad? Había terminado en una burocracia represiva absolutamente asfixiante, y es verdad que esto relegitima a la cúpula de los ayatolás y compañía. ¿Veis cómo teníamos razón y que el demonio está ahí fuera? Claro. Sí, y en cuanto al demonio, quisiera precisar una cosa muy importante. El enemigo de uno no es necesariamente el enemigo del otro. Me explico. El Irán es un enemigo total para Israel. Es un enemigo existencial. Pero también Irán es el enemigo del mundo árabe sunita, y la bomba iraniana pretende estar concebida contra Israel. En realidad la bomba iraniana está concebida contra los sunitas, para que Irán sea el líder del mundo oriental. Es decir, que la amenaza iraniana es mucho más endógena y interna al Islam
que mundial y occidental. Irán nunca organiza atentados terroristas de tipo, lo que llamo el terrorismo proselita. El terrorismo proselita es cuando uno hace un atentado como Atocha y como Barcelona y Cambridge para difundir un mensaje, retorno al Islam, convertirse al Islam. Esto es un terrorismo proselita. El terrorismo proselita, totalmente universalista, mundial, planetario, contra cualquier persona, que sea mala o buena, que sea islámica o cristiana, cualquier inocente que pueda estar pegado. Eso es el terrorismo proselita sunita. Irán no es el país que organiza el proselitismo sunita de tipo el terrorismo proselita. Cuando Irán utiliza el terrorismo, es siempre de manera geopolítica, para metas, objetivos mucho más concentrados en la geopolítica regional. Para resumir y explicarme mejor, Irán es una amenaza para Israel, para los cristianos de Líbano, para los sunitas, para las capitales árabes. Pero Irán no tiene muchos problemas con Europa. Irán casi nunca organiza atentados terroristas en Europa. Nunca participa a un terrorismo proselita como Daesh o Al-Qaeda. Al contrario, es el peor enemigo de Al-Qaeda. Hay que recordar que Julani Shara, el nuevo líder de Siria, que viene de Al-Qaeda y también era de Daesh antes, este yihadista, la primera cosa que hizo en la moschea de Damasco, él dijo: hemos vencido el enemigo iraniano chiita. Un yihadista sunita prefiere casi Israel al Irán. Su peor enemigo es Irán. De hecho, eso es lo que jugó. De hecho, eso es lo que jugó Donald Trump cuando consiguió la anuencia de árabes saudíes, etcétera. Claro. Exacto. Por eso, cuando oigo en los medios que estamos venciendo al corazón del yihadismo o del islamismo radical, creo que sea un sueño muy falso, porque cuando Irán estará cambiada, mejor, yo no estoy a favor de este régimen, pero no va a hacer desaparecer el yihadismo, porque era el peor enemigo de Irán. Entonces, destrozar al islamismo iraniano chiita en ninguna medida va a hacer cancelar la amenaza sunita de lo que llamo el yihadismo proselita. Una última cuestión, Alexandre, ¿es verdad que vamos a tener libro nuevo en breve? ¿De nuevo? ¿Qué? Libro nuevo en breve. Ah, gracias, sí. No, estoy preparando un libro que se llamará El Nuevo Orden Mundial Post-Occidental. ¿Me explico? No es anti-occidental, pero es fuera de la visión occidental. El mundo está cambiando. El occidental cree siempre que hay una comunidad internacional, un derecho internacional, un orden internacional. El mundo real no es así desde muchos años y siempre menos. Y la llegada de Trump, por un lado, y claramente la guerra en Ucrania, en otro lado, han acelerado este proceso de desoccidentalización del mundo, y en el futuro habrá un retorno de imperios con una condivisión, una separación de esferas de influencia, y el nuevo mundo será un mundo menos hipócrita, con relaciones de fuerza y con realpolitik, interés nacional, y es la fin definitiva del mundialismo occidental, que hacía creer al mundo occidental que el mundo era uno, que nuestro universalismo era el universalismo de todo el resto del planeta. No. India con Modi, Rusia, China, Indonesia, el mundo islámico, el mundo chiita, el mundo sunita, América Latina, África, tienen sus maneras de ver el mundo totalmente diferentes del nuestro.
Alexandre del Valle, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua. Fuerte abrazo, gracias de verdad. Adiós, gracias. Sí. Muchas gracias. Y esta perspectiva de Alexandre del Valle, que efectivamente es interesantísima, que es tratar de entender el asunto desde el punto de vista de los iraníes, es decir, a qué aspiran realmente, ¿no? No sé, ¿qué os ha parecido? Me ha parecido... Perdona, No, por Dios, empezabas tú. Carlos, tú eres el experto. No, para nada. Vamos a ver, yo es que creo, sin menospreciar las cuestiones ideológicas que ha mencionado del Valle, pero yo creo que hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, efectivamente, como él ha dicho, estamos en un momento en el que el nuevo orden mundial ya ha cambiado. Es decir, ha habido un cambio de ciclo, dado que en lugar de las posiciones de vamos a construir un nuevo orden mundial único para todos, la Agenda 2030 es universalmente aceptable, en lo que estamos viendo es el desarrollo, la recuperación de la idea de nación, de la idea de los intereses nacionales. Y en este sentido yo creo que hay una cuestión también muy clara, es decir, concretamente este asunto es la lucha de Irán precisamente contra Israel, la influencia, y además Irán ha sido el enemigo estratégico de Israel desde hace muchos años, desde el 79 aproximadamente. Y en ese sentido esto, es decir, la liquidación de la posibilidad de que a corto plazo Irán tenga bomba atómica, yo creo que es un gran triunfo para Estados Unidos en primer lugar, que sí lo ha hecho, pero también para Israel. Y en este sentido también me parece que es un debilitamiento claro y profundo del régimen de los ayatolás. Hay una cuestión que está clara y es que Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, es un tipo que está escondido. Es decir, realmente no ha habido una respuesta por parte de las fuerzas iraníes, de las fuerzas vivas del propio régimen, ante el asesinato reiterado de los líderes militares. Y en este sentido podemos decir que efectivamente el régimen, desde mi punto de vista, el régimen iraní es mucho más débil hoy que antes. Y hay algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, parece confirmarse que Trump, Estados Unidos, antes de tomar esta decisión, habló con Putin, es decir, Trump, y Putin dijo, probablemente yo no me voy a meter, y efectivamente no se ha metido. Es decir, puede hacer unas declaraciones, pero no ha habido, digamos, una toma de postura firme de Rusia contra Estados Unidos. China, lo mismo, es decir, a China le afecta fundamentalmente el cierre del Estrecho de Hormuz, que es la única arma real de influencia que puede tener Irán, porque es uno de los países que se va a ver más afectado por ese cierre. Si se el 25% de su petróleo. Claro, si se llega a cerrar, y un montón de mercancías más, en ambos sentidos, ¿no? Pero en este sentido yo creo que una de las cosas que queda claro es que Trump se ha puesto a la cabeza de todo un grupo de países, de bloques incluso, es decir, en el que realmente el enemigo era ese y el enemigo estratégico ha sido, digamos, menoscabado. José Ramón, Óscar Jesús, antes les cuento que Donald Trump acaba de confirmar que Irán le notificó de antemano su ataque a la base militar norteamericana de Qatar. La base militar norteamericana de Qatar estaba vacía porque Irán notificó a Estados Unidos que vamos a bombardear. Y ha dicho Trump que ha sido una respuesta débil, es verdad, la verdad. En fin. La debilidad de Irán. Qué sorprendente esta noticia. Bueno, en cualquier caso, lo que quería comentar, a ver, algunas cosillas. Ali Khamenei, yo estoy convencido de que el Mossad sabe perfectamente dónde está. Claro. Entonces es cuestión de... Está graduando la respuesta. Si es necesario, llegará hasta ahí. Eso por un lado. Por otro, a mí lo del Estrecho de Hormuz, que por lo visto ha sido aprobado por el Parlamento, me parece que no solo es un tiro en el pie de Irán, porque evidentemente corta sus propias exportaciones, eso, claro. Sino que a Occidente no le hace ningún daño, se lo hará a China. El 20% del petróleo mundial pasa por el Estrecho. También el petróleo saudí, no todo, pero sí la mayoría. Parte del petróleo saudí sale por el Mar Rojo. Pero eso es una cuestión de mucho alcance. Si tú cierras Hormuz, no lo cierras para este y no para el otro. ¿Por qué? Porque no lo cierras físicamente, serán 60 kilómetros, pero tú no puedes bloquear esos 60 kilómetros y tiene suficiente profundidad. No, el problema es que tú te cargues un petrolero y digan los de los seguros, un momento que la están peinando. Y entonces no pasa nadie. Pero si ha de haber un problema, el problema lo tienen los chinos y los chinos no están por la labor. ¿Por qué? Porque Occidente se nutre de otras fuentes que además vienen por otro lado o incluso vienen por debajo, por el Índico, pero no por Hormuz. Así es que eso de que se va a cerrar Hormuz me llama la atención. Y luego esta afirmación muy interesante.
Efectivamente, ese mundo de Naciones Unidas, la Pax Americana que empezó hace 80 años, se ha derrumbado por completo y ahora hay dos bloques, hay una cisura, es decir, por una parte está Occidente y adláteres y por otra parte están los BRICS, llamémosle como queramos, ¿no? Pero evidentemente se acabó eso del mundo único. Y ya el mundo se va a separar en dos fragmentos. Es más, no podemos fiarnos de los suministradores chinos. No podemos, porque, por ejemplo, a la hora de poner inversores en la energía solar, en Estados Unidos ya han encontrado que hay elementos que no aparecen en los libros de operaciones, pero que está claro que son interruptores que los chinos pueden cortar en cualquier momento. Ay, amigo, usted ya no me puede suministrar, yo no confío en usted. Se va a montar una absolutamente fantástica, no digo de guerra, ¿no? Y luego esa afirmación que creo que compartes, pero yo no, de que Irán ahora va a ganar los corazones, ya, sursum corda, ya, arriba los corazones. Yo creo que no, Irán ha tenido temporadas en las que ha tenido una situación mucho más connivente con Occidente. Lo que ha dicho Alexander es que el cálculo de los ayatolás es ese. Y acuérdate lo que pasó en las primaveras árabes, donde efectivamente parece que los hermanos musulmanes ganan el corazón de las masas, y luego se les da un golpe de Estado y ya las masas se vuelven a quedar dormidas hasta... Con lo cual los corazones están muy bien para latir, pero no para apoyar a nadie. Y la debilidad de Irán ahora mismo, y además Irán, que ya se ha dicho, pero lo reiteraré, son persas. No son árabes. No son árabes, efectivamente. Claro. En todo caso, es muy importante la afirmación de Alexandre, que me parece que está bien en el actual contexto, de que de aquí una guerra mundial difícil. Nada. Y el hecho de que Trump haya contado que los iraníes le han avisado que vamos a bombardear ahí, salid, me parece que es bastante transparente. Óscar, pues Jesús, yo discrepo de ti, José Ramón. Brevedad, por favor. Sí, yo discrepo con todo el cariño de ti, José Ramón, porque yo creo que ha sido muy brillante el análisis que ha hecho Alexander del Valle. Nuestros telespectadores tienen que entender que Del Valle es uno de los especialistas en geopolítica más brillantes a nivel mundial. Y a mí me ha parecido muy interesante esa parte que ha dicho de la calle árabe, porque efectivamente, cuando llegó el régimen de los ayatolás, ellos lo dijeron muy claro, nosotros no llegamos aquí para purificar solo Irán, llegamos para purificar todo el Islam, que está corrompido. Yo creo que eso va muy en la línea. Entonces, hay un mundo islámico que tiene que sentirse muy humillado con estos ataques, ¿no? Es decir, fijaros, que además Israel ha puesto mucho énfasis en el carácter simbólico de algunos puntos que ha atacado. Ha atacado la Guardia Revolucionaria iraní, ha atacado el reloj de marcha atrás contra el sionismo, la cárcel de Evin. Es decir, eso, si quieres, acentúa más esa humillación. Yo no puedo empatizar con esa gente, pero entiendo que ese grado de emocionalidad ahora mismo está a flor de pie en muchos corazones, ¿no? Por otra parte, yo creo que Trump ha salido muy reforzado con este ataque, ¿no? Es decir, cuando él hizo la campaña electoral que ganó y tal, dijo, bueno, en 3 días voy a acabar con la guerra de Ucrania, y hemos visto que no. Y uno tiene la impresión de que había elevado tanto las expectativas, nuestras expectativas, que al final siente una frustración de que no es aquello que pensábamos que era Trump, ¿no? Pero con esto, él dijo, oye, voy a estar 15 días pensándomelo, y no, ha atacado, y además ha atacado el corazón de Fordow, o sea, de Fordow, que es un gran búnker, una montaña de piedra rocosa, que el único que podía socavar ese centro nuclear en Estados Unidos, porque tenía la bomba, es decir, que además estaba lanzada por los bombarderos B-2. Es decir, incluso ha presionado, según decía la prensa, no ha presionado mucho a sus especialistas, porque consideraban que la base nuclear estaba tan hundida va a abreviar un poco. Que la bomba no podía acabar con ello. Sin embargo, es decir, parece que el daño ha sido brutal. Con lo cual, yo creo que ha sido un avance importante, porque, como muy bien lo ha dicho Del Valle, estaba en el 82%. Para que la gente lo entienda, el 90% ya pueden hacer una bomba nuclear, y estaban unas semanas. Don Jesús. Bueno, yo creo que él ha planteado una cosa que yo creo que es lo más interesante de lo que ha dicho, y que yo coincido plenamente con él. Lo que ha provocado esto es la vuelta de la coalición y la consolidación de la coalición regional árabe en contra de Irán. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando digo eso, digo Arabia Saudita, Qatar y Emiratos, todos los Emiratos. Todos estos se han puesto... Es decir, hay un Islam irredento, un Islam radical, que ni sunita ni chiita, pero aquí no, aquí estamos hablando de otra cosa. Y además tener en cuenta que en el transcurso del régimen de los ayatolás hay un fenómeno que pasó desapercibido en Occidente, pero que fue muy importante, que fue la muerte de la chica esta Mahsa Amini. Esta era una kurda sunita,
que ni siquiera era una feminista activista, era una pobre chica de 20 años que fue a Teherán a visitar a su familia y la guardia, la policía de la moral la cogió, le pegaron y tal y cual, la mataron. Y levantó al mundo árabe totalmente. Como consecuencia del levantamiento que hubo ya en el propio Irán, en las calles de Irán, hubo más de 500 muertos. Todo esto pasó desapercibido, fue en septiembre del año 2022. Pasó desapercibido en Occidente, pero en el mundo, en el mundo del Golfo Pérsico, por así decirlo, que es en el que estamos, aquello fue muy importante. Es decir, el odio hacia el Irán, que está amenazando su existencia con una bomba atómica, eso es importantísimo. Israel y los Estados Unidos han sabido aprovecharlo y se han puesto detrás a todos estos. Señores, nos vamos a Málaga, pero como son y 34 y el asunto querría tratarlo con cierta calma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a la publicidad al otro lado del hilo, como se decía antes. Vamos a tener a Carmen Mestanza para hablar de esa salvajada de las talas en Andalucía, que de verdad es una cosa, lo de arrancar olivos para meter placas solares, en fin. Y lo que hay ahora es un pueblo levantado absolutamente. Y lo vamos a ver de inmediato. Publi, hacemos una breve pausa y enseguida contamos de lo que se trata y hablamos con la principal protagonista. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla, no lo dudes. 22:40, 21:40 en Canarias. Vamos con el asunto de la Vega Mestanza. ¿Por qué? Pues porque es como lo del otro día de Marcilla. O sea, hay una España de pie que no tiene nada que ver con el mundo oficial, que está pasando las canutas, que le hacen de todo y nadie lo cuenta. Pues nosotros vamos a contarlo. Que este asunto de la Vega Mestanza lo sacó Miguel Rix, recordamos, en su magnífico documental que usted pudo ver aquí íntegro, Yerma 2030, la España vacilada. Bueno, pues que la lucha continúa. Y ojo que se ha ganado un asalto, ¿eh? Nos lo cuenta Magali Bujía. La última semana ha sido especialmente tensa en la Vega de la Mestanza. En Málaga, el conflicto gira en torno a la construcción de la estación depuradora de aguas residuales Norte, una obra impulsada por la Junta de Andalucía, construcción que servirá para limpiar las aguas sucias de casi 250.000 personas. Una obra importante no solo por su fin, sino porque en caso de oponerse, Europa podría multar a España con más de 1 millón de euros al año. El pasado miércoles, maquinaria pesada, agentes antidisturbios y un equipo de biólogos llegaron a la zona para iniciar trabajos relacionados con el proyecto. Al día siguiente, las obras fueron paralizadas por la empresa encargada, alegando que los trabajadores habían recibido amenazas y que se habían producido actos vandálicos. Según la empresa subcontratada y la Junta de Andalucía, se registraron daños en maquinarias, la rotura de una pasarela sobre el río y la colocación de obstáculos que impedían el paso. También aseguran haber recibido mensajes amenazantes, algunos de ellos a través de redes sociales, los cuales fueron puestos en conocimiento de la policía. Por su parte, los vecinos de La Vega niegan rotundamente estas acusaciones. Afirman que su oposición a la obra se ha desarrollado de forma pacífica y dentro de la legalidad. Desde la plataforma en defensa de La Vega de Mestanza rechazan cualquier acto de violencia y sostienen que solo buscan preservar el valor ambiental y agrícola de la zona. Los vecinos aseguran que no estaba contemplada en el proyecto inicial, mientras que la Junta y el Gobierno afirman que esta decisión está tomada hace más de 10 años e insisten con intentar afectar lo menos posible la zona. Además, los biólogos desplazados al lugar concluyeron que no se encontraron especies protegidas en esa área.
Como parte de sus acciones, los vecinos han presentado 2 denuncias por presunto delito en peligro ambiental, una en Coín y otra en Málaga. En este momento las obras permanecen detenidas y las investigaciones siguen en curso. El futuro de la obra y de este enclave natural continúa siendo motivo de atención tanto para las autoridades como para la ciudadanía. ¿Sabe usted qué es lo más prodigioso? Que en realidad llevársela a otro sitio causaría menos daño y sería más barato. Exacto. Pero aquí hay un lío. Doña Carmen Mestanza, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, aquí seguimos luchando. Vamos a contar un poco esta historia de la que muy poca gente ha informado, un poco más este fin de semana por los sucesos, pero para que la gente se entere de lo que estamos hablando, que es del intento, digamos, oficial de poner una planta depuradora en una zona agraria. Exactamente. El 29 de julio del 2020 nos enteramos por el BOJA, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de que el lugar elegido para hacer la depuradora era la Vega de Mestanza. La última vega que le queda a Málaga, zona inundable, plantada de cítricos y con un costo increíble, de más de 100 millones. Entonces empezamos a contratar un abogado, empezamos a todos los trámites, alegaciones, todo lo judicial, y parece que no pasaba nada. Y a los 3 años hacen otro proyecto con pequeñas diferencias y el emplazamiento en el mismo lugar. Vuelta a empezar, alegaciones, contencioso administrativo, todo. Bueno, bien. Y ahora ya, hace poquito, nos llegaron las cartas de expropiación. Entonces ya dicen que la vega es de la Junta de Andalucía y que empiezan las obras. Pues mire usted, yo digo, pues voy a leer un poquito el proyecto. El proyecto dice que lo primero que harán será el camino de acceso, el acceso a la parcela. Bien, pues el acceso a la parcela será por un camino asfaltado que hay en Alhaurín de la Torre. Eso es lo primero. También dice que lo primero será colocar unos carteles informativos de la obra, la licencia, la duración, quién la promueve, en fin, y vallar la zona. Bien, pues nada de eso se ha producido, porque al parecer, estos son rumores, el camino que tienen que arreglar, pues pensaban que era público y resulta que es privado. Entonces se encuentran con ese inconveniente de que no han expropiado ese camino y no pueden acceder por ahí. Pues lo normal de un español corriente es arreglar los papeles, hacer la expropiación y lo que tengan que hacer, ¿no? Tendrá que esperar. Pues se le ha olvidado un papel, pues bueno. Pero no, ellos no. Pues entonces lo que han hecho es hacer una rampa atravesando el río. Mire usted, el río no se puede ni tocar. Ahí veo muy bien en el vídeo, que se ve perfectamente, una rampa de la orilla de frente y viene hacia la Vega de Mestanza y por ahí para pasar las máquinas. Y yo he visto ahí pasar topógrafos colgados de las máquinas de las retroexcavadoras, pasar policías colgados porque una retroexcavadora no tiene asientos para personas, colgados. Mire usted, ahí no hay un letrero, ahí no hay una valla, ahí no hay nada. Y ya me comunicaron los ingenieros o los jefes de obra o lo que sea, que el día 3, el martes día 3, empezaban a arrancar árboles. Entonces hice yo un vídeo diciendo que esos árboles no iban a morir solos, que yo estaría ahí. ¿Y qué hizo la ciudadanía? Pues el martes día 3 se presentó aquí un montón de gente, de periodistas, de cámaras. Fue emocionante. Carmen, dos cosas. ¿Y qué hicieron ellos? Pues se asomaban, echaban fotos y se iban los trabajadores, se iban. Claro. Ya está. Dos cosas, Carmen. Dos cosas para que todos los espectadores del resto de España entiendan lo que está pasando. ¿Es que no hay otro sitio para poner la depuradora? Es obligatorio hacer un estudio de ubicaciones, y ese estudio de ubicaciones, aunque la Administración no nos lo ha facilitado, lo hemos conseguido. Ajá. Y hay
Se han estudiado 5 ubicaciones. Vale. Todas no inundables, todas sin árboles y todas con un coste de, no llega a una cifra 30, 40 millones. Bueno, pues se ha elegido la única inundable, la única con árboles, la única cerca de población. Entendido. ¿Y qué pasa de 150 millones de euros? Pues mire usted, nosotros somos simplemente personas sencillas que no tienen, pero bueno, es tan evidente que hasta nosotros nos hemos dado cuenta de que esto no huele bien. Efectivamente, es lo que iba a preguntar. O sea, ¿por qué? Quiero decir, esa es una pregunta. Si saben por qué, porque digamos que no es racional. O sea, no se ajusta a una lógica administrativa elemental. En segundo lugar, ¿es verdad que es una imposición de la Unión Europea o eso es un argumento de quienes quieren ponerlo allí? Pues mire usted, es cierto que parece que la Unión Europea pone multas, pero ahí ya sabe que cuando se dicen las cosas se pueden decir con una intención. Los únicos 2 pueblos que quedan por depurar las aguas son Alhaurín el Grande y Cártama, 2 pequeños pueblos. Tan difícil es hacer una depuradora que se hace en un año pequeña en cada uno de esos pueblos y ya se han terminado las multas. ¿Tan difícil es? Entendido. Pues o sea no. que una vez más y como siempre, esto es que me parece particularmente relevante porque en España funciona mucho el timo de Europa, que lo hemos visto en este gobierno permanentemente. No es que lo hacemos porque manda Europa, no es verdad. Lo que hacen es coger una instrucción europea o lo que fuere, la aplicas para lo que tú quieres, para hacer tu cacicada local, ¿verdad? Y como lo manda Úrsula, pero no es verdad que lo mande Úrsula, que capaz sería, pero en fin, que no tiene por qué ser. Todo esto me parece muy importante, lo cual nos conduce de nuevo a la pregunta anterior. O sea, aquí quién es la mano negra, porque es evidente que hay alguna, claro. De verdad, eso no... Me parece que de todo lo que pasa en España nos enteramos el 1% si acaso. Ya. El pico del iceberg. Bueno, en fin. pero en resumen, nosotros no nos vamos a rendir. Si ellos hacen la cacicada de arrancar 20.000 árboles, esos árboles se van a radiar aquí en directo, esos árboles no van a morir solos, esos árboles van a ser retransmitidos. Y yo creo que cuando ellos vean el coste de esa realidad vista en directo, me parece que se lo van a pensar. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y nosotros aquí lo apoyaremos. A mí esta historia me la dio a conocer Miguel Rix, al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo. Me parece que es una cuestión elemental. O sea, esto es un del barco de Chanquete, no nos moverán, pero de libro. Pero claro, sobre todo porque es que es ilógico por completo. En fin, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y hasta la próxima, porque esto efectivamente no ha acabado. Esperemos, gracias. A vosotros, porque lo que necesitamos es esto, visibilidad. Gracias. Mil gracias, Carmen, un abrazo. Es que son las cosas que pasan en España, o sea, y en la Junta de Andalucía últimamente serias, ¿eh? O sea, el asunto de arrancar miles y miles y miles de olivos para poner placas solares no era preciso. O sea, es un acuerdo de Solaria con el Banco Sabadell y alguien de la Junta que dice hágase, pero no era necesario realmente. Pero probablemente con algún bolsillo agradecido. Pues ahí está la cosa, claro, en fin. Pero yo creo... perdón. No, dime, no es que Óscar quería hacer una pregunta a Carmen, pero como vamos con el tipo pegadísimo... Sí, porque la verdad es que me llama la atención la fuerza que tiene, la firmeza de ánimo que demuestra con sus palabras. Y claro, lo que le quería preguntar es qué pasará cuando todo este ruido mediático que les rodea, porque ahora se sienten muy acompañados, desaparezca, ¿no? Y es cuando muestren una fortaleza a los poderosos, ¿no? A mí me parece muy interesante esto porque uno lee lo que han publicado los medios en estos días y es que los han puesto a esta pobre gente de violentos para arriba, como si ellos fueran realmente los fuertes y tal cual. Es decir, ¿y dónde están los ecologistas? ¿Dónde están los ecologistas que tienen un cernícalo ahí en un campanario y paralizan la vida del pueblo? ¿Dónde están? No se les ve, ¿no? ¿Dónde está la oposición de izquierda? Porque según tengo entendido, Vox es el único partido que ha apoyado esta movilización. A mí me sorprende, decir, y una vez más se demuestra la pinza entre Partido Popular y Partido Socialista, porque si tú atiendes al relato que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, es esa misma, es decir, lo hacen porque defiende el interés general ¿de quién?
Es decir, ¿por qué es necesaria y por qué es obligatoria? Porque lo impone la Junta Directiva. Siempre estamos con la misma retahíla de palabras vacías que de alguna manera no dicen absolutamente nada, ¿no? Pero sobre todo llama la atención la soledad en la que la clase política, en la que la clase mediática, es decir, porque sí la apoyan, pero los grandes medios están contra ella, han dejado a toda esta gente. Es decir, ¿y qué pasará cuando todo esto termine? Porque esta gente tiene que salir adelante, pero claro, también tiene que seguir su vida. No pueden estar manifestándose constantemente, ¿no? Carlos, José Ramón... Muy rápido. Jesús. Yo creo que esto demuestra que la lucha es el único camino, que la insumisión, el no aceptar como si fuese palabra de Dios todo lo que te digan desde el poder es el único camino real. Hay una cuestión que está muy clara, es decir, aquí hay todo un proceso, y en Andalucía concretamente, de liquidar todas aquellas capacidades de autosuficiencia, tanto alimenticia como energética, y liquidar, para poner plaquitas solares, miles y miles de árboles. Yo creo que esta es la característica más clara. Y hay un ejemplo, es decir, ¿por qué no ponen esas placas en el desierto de Almería, donde no hay árboles? Donde además hay sol y viento hasta aburrir. Porque realmente de lo que se trata, el objetivo de todo esto es talar árboles, es eliminar la capacidad de cultivar. Ese es el objetivo, porque están respondiendo tanto el PP como el PSOE, como la mayoría de los partidos de España, a la Agenda 2030, cuyo objetivo es eso, liquidar naciones y su capacidad de futuro. Pero fíjate, la Agenda 2030, estoy de acuerdo, pero la Agenda 2030, en principio, que por cierto va de pena, el último informe que he leído hoy, el 87% de los 17 objetivos no se cumple y probablemente no se cumplirá, pero porque son ridículos y absurdos. Claro. Bien, dicho esto, a ver, en la Agenda 2030 se supone que quieren combatir contra las emisiones de CO2 a la atmósfera, en el entendido, que es falso, que esto está provocando el calentamiento de la atmósfera y al final se va a deshelar Groenlandia. Bueno, historias de este tipo que ya conocemos todos. ¿Quién absorbe el CO2? Los árboles. ¿Esto es hipocresía, es estupidez o las dos cosas al mismo tiempo? Y ya para terminar... Le ha tocado a Fernández la fibra sensible. Claro, pero hay otra fibra. Si esto cuesta 100 y las otras cuestan 40, ¿por qué la de 100? ¿No será que se le caen cosas por los caminos? Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta, efectivamente, que se le caiga un cero por el camino. Jesús. No entiendo nada de esto, ¿no? Es que es muy difícil de entender. Lo que tienes ahí es una gente que dice, pero bueno, o sea, aquí tenemos la única vega que hay en el río, la única que tiene frutales, la única que no sé qué. Estoy de acuerdo contigo en que más bien todo lo contrario, es decir, que esto contribuye a... Pongamos arbolitos. Claro, pongamos arbolitos, esto contribuye a mayor oxígeno, ¿no? Digamos, ¿no? Por tanto, no tiene mayor sentido. ¿Y quién gana con la tala de estos árboles? Para colocar una edad, han dicho, no para colocar plantas fotovoltaicas. No, esto es una depuradora concretamente. Una depuradora que hay que colocar en realidad para dos localidades, porque hay instrucciones, efectivamente, de la Comisión Europea, medioambientales, que obliga a poner depuradoras. Pero no hay. Pero no tiene por qué ser ahí. Pero tú fíjate cómo son. O sea, a mí es que es que como lo de María Jesús Montero. Hay que poner un impuesto porque lo dice Europa. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Esto es igual. Los huéspedes cuando parece claro un qui prodest, pero es que aquí no lo veo. ¿Quién coño se ve? Pues lo que sí sabes quién pierde. Pierde la gente que tiene que renunciar porque hay un modo de vida ancestral. Es decir, eso es lo que hay. Es decir, porque lo ha dicho doña Carmen muy bien. Es que es de todos los análisis que han hecho, todos los estudios, era el único que tenía un pueblo cercano. Es decir, un pueblo, es decir, que sus antepasados han tenido un modo de vida, es decir, que han vivido de ello, es decir, y que se lo están robando. Y se lo están robando además... sin ningún tipo de razón que apele al sentido común, todo lo contrario, atenta contra el sentido común. Pero efectivamente la cuestión es que es una cosa para joder a unos agricultores. La cuestión es que hay ceros por ahí delante que seguramente se están cayendo en el camino. Que viene ahora francés, Trillo, que cuando dice fastidiar en francés se le entiende perfectamente. Bueno, pues da la impresión de que aquí lo que hay es... Vamos a ver, si no, por favor, que salga la Junta de Andalucía y nos llame y nos diga... Esto lo estamos haciendo aquí por este motivo. Pero la impresión que da es que hay una obra adjudicada de antemano a alguien. Evidentemente hay que suponer que contra algo, porque si no es que no se explica, racional no es. Y la administración, lo aprendí yo en el Ministerio de Cultura, es racional. Y cuando no lo parece... ¿Será porque no lo es? Es porque es otra racionalidad que se nos escapa. En fin, como la de Santos Cerdán. Mira, hablando de adjudicaciones, que esta es la cuestión. Hemos visto de repente, vamos a ver, los más veteranos ya, esto lo conocemos, pero usted que es mucho más joven, seguro que... O sea, en Navarra yo no sé lo que pasa con la izquierda, particularmente con la izquierda, que de repente levantas una alfombra y ¡plum!
Y esto lleva muchos años, ¿eh? O sea, desde los tiempos de Urralburu se llamaba, y compañía hace muchísimo tiempo. Lo último, lo de Santos Cerdán, que además viene doblado, y esto es una cosa particularmente siniestra, de una connivencia objetiva con el mundo de ETA. Aquí no estamos solo ante alguien que empezó a hacer adjudicaciones de obras y presuntamente se ha llevado una mordida, no sé qué tal. Estamos hablando además de la implicación personal del entorno post-etarra, si usted quiere, ¿verdad?, con Rufino Echevarría, Anchón Alonso, etcétera, dentro del asunto. O sea, huele, no puede oler peor. Entre otras cosas, la señora Chivite gobierna en Navarra por ese motivo. Entre otras cosas, Bildu gobierna en Pamplona por ese motivo. Claro, o sea, de verdad, sin haber ganado las elecciones. En fin, José Carlos Elorz es el responsable de Vox en Pamplona. Ya hemos hablado con él alguna vez sobre otras cuestiones, el Panteón de los Caídos y tal. En este caso concreto, lo de Santos Cerdán, la trama navarra, el túnel de Berate, el mogollón que hay allí organizado, que no sé muy bien por dónde coger, porque da la impresión de que es que nadie se había enterado de nada. José Carlos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hay? José María, Javier. José María. Sí, que hemos hablado alguna vez, pero ya veo que no te quedas con la... No, porque lo tengo aquí apuntado y soy muy mecánico, y es que soy muy obediente, no, pero José María, efectivamente... No pasa nada, encantado de saludarte como siempre. Oye, nada, pues mira, pues que aquí hay un piélago de corrupción que todo el mundo lo sospechaba, todo el mundo se rumoreaba, pero ha aflorado y ha reventado el grano purulento, pues con el informe de la UCO y con las imputaciones que ha salido pues eso, de Koldo, de Cerdán, de Ábalos, etcétera. Te voy a resumir un poco porque ya te digo que hay una miasma aquí, pero terrorífica. Y te voy a decir en primer lugar lo que sabemos seguros, es que Servinávar es la UTE con Acciones y Construcciones OSES, recibió al menos 7 contratos del Gobierno de Navarra por 86 millones de euros, ni más ni menos. Y estos 86 millones de euros destacan las obras del túnel de Berate, la mayor obra pública hecha en Navarra en los últimos 10 años, 46 viviendas de protección oficial en una zona de Pamplona financiadas con fondos europeos, el Archivo General de Navarra y el pabellón Navarra Arena. Ni más ni menos que Cerdán habría gestionado estas adjudicaciones fraudulentas. Y durante el proceso de las adjudicaciones, la presidenta María Chivite se reunió hasta en 4 ocasiones con el dueño de Servinávar con el pretexto de que estaban manteniendo relaciones institucionales. Ya me dirás tú, o ya me dirán los televidentes qué relaciones institucionales tiene que tener una presidenta de un gobierno autonómico con una constructora que licita en las obras públicas de esa comunidad. Y sobre todo y ante todo, pues otro gran escándalo es que el departamento que adjudicaba gran parte de esas obras públicas y de esos contratos millonarios estaba presidida ¿por quién? Pues casualidad de las casualidades, por un tío de la propia María Chivite. En este poco corrupto también estaría implicado el anterior gobierno de la nacionalista del PNV, aquí se presentan con la marca Geroa Bay, Ursúe Barcos, porque algunas de esas obras se adjudicaron durante su mandato. En este sentido, Vox ha solicitado en el Parlamento de Navarra las comparecencias inmediatas de la presidenta y de los consejeros que intervinieron en todas esas adjudicaciones y la mesa del Parlamento, presidida por Bildu, aquí tenemos a Bildu dando lecciones de ética y corrección y de lucha contra corrupción, bueno, pues nos han mandado a septiembre, octubre, porque dicen que ya lo podemos pedir entonces en un intento sin duda para diluir o para intentar que se diluya pues el escándalo que se está produciendo. Joder. La verdad es que hay tantas patas por donde cogerlo, ¿verdad? Pero a mí me parece muy importante subrayar una, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de Navarra la oposición de esa colusión socialista, separatista, abertzale y tal, venía de la mano al final del progreso y la probidad moral. Y de esa reivindicación ideológica supuestamente pura que siempre había amparado el nacionalismo vasco en Navarra. O sea, pura un cuerno.
estamos hablando de por negocios. supuesto, pero bueno, pero aquí es todo una, si es todo el nacionalismo es todo una trola desde el principio hasta el final, desde su fundador y su hermano hasta las últimas, cualquier actuación que hacen es todo una pura manipulación y una pura falsedad. Estos se presentan como los puros y como los morales y claro, como la gente decente, y no son más que gentuza y que trincan como todo el mundo, por supuesto. Sabemos que el gobierno de Navarra ha intentado personarse en el asunto contra Santos Cerdán, que el juez le ha dicho para bicho, y ¿cómo crees que va a acabar esto? ¿Y qué ambiente hay allí? Porque hay que recordar que esta gente no ganó las elecciones. No, mira, vamos a ver, lo del Tribunal Supremo es que ha sido muy gracioso, porque entonces el otro día María Chivite, entre lloro y lloro, pues así como esta mimetizó exactamente el teatrillo que hizo Sánchez, porque Sí, compareció sí, 2 horas después de él, lo mimetizó exactamente, lo que pasa es que ya le añadió unas lagrimillas de cocodrilo. Y entonces al día siguiente de los vídeos lo primero que se le ocurrió es decir, bueno, pues como el otro va a hacer una auditoría externa, nosotros también. Y yo, es más, me voy a presentar toda indignadita y toda ofendidita, me voy a presentar en el Tribunal Supremo, he dado órdenes a mis abogados, está como las folclóricas baratas que salen en las teles del corazón, que dicen, le voy a decir a mis abogados que te pongo una querella. Bueno, pues esta la ofendidita se fue y dijo, voy mandado a los servicios jurídicos del gobierno de Navarra, porque eso sí, campanuda es como la campana María de la Catedral de Pamplona, y que se personan en el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo le han dicho, a ver, venga usted, ¿a dónde va con esta porquería de escrito? Que se persone para qué, se siente perjudicada por los hechos objeto de investigación en esta causa, ¿en qué? Claro, concréteme, es que aquí no se puede venir, aquí yo vengo y me persono sin más. Claro. Eso como si voy y me persono, me van a decir, ¿y usted aquí qué pinta? Pues ¿usted por qué se siente perjudicado en los hechos que se investigan en esta causa? Bueno, pues por eso lo han echado para atrás, porque han hecho el ridículo más estrepitoso. Pero seguramente se trataba de vender ese titular, claro. Se trataba de vender ese titular y tratar de crear una imagen. Claro. El gobierno de Navarra se persona en el Tribunal Supremo para perseguir, pero ¿qué vas a perseguir? Si no has hecho todo bien, si no es Santos Cerdán el factotum que aquí no se movía un hilo en Navarra sin que este señor lo decidiese y lo supiese. Es que ten en cuenta que esta señora llega aquí a la presidencia del gobierno de Navarra tras todos los apaños con las etarratas de Bildu, llega a este gobierno de Navarra porque la pone Santos Cerdán, si lo ha dicho ella, que es que yo no me estoy inventando nada. ¿Sabes qué significa persona, verdad? El origen etimológico de la palabra persona es máscara. Máscara. Pues, bueno, y eso efectivamente es lo que ha hecho el gobierno de Navarra, pero se le ha quedado la máscara, me parece a mí. José María, fortísimo abrazo. Hemos de volver a quedar para hablar del asunto del Panteón. Que vi el otro día que estabas con... Perdóname un segundo porque me quedaba una segunda Pues dilo. un segundo escándalo. No sé si tengo un minuto. Sí, claro que sí. Mira, vamos a ver. Lo segundo que ha estallado, y esto sí que es un escándalo de la pera, porque lo ha publicado The Objective este fin de semana, y aquí los medios de comunicación forales no se han hecho cargo ninguno, no han hecho caso ninguno, no han publicado nada ninguno. ¿Todo por qué? Porque están todos regados con dinero público. Es que se ha descubierto que en unas obras para la regeneración después de un incendio de un parque público en Navarra se habían fraccionado contratos, los contratos para la adjudicación se habían fraccionado en 4 contratos de inferiores a 200.000 euros, que es el límite que marca la necesidad de que pasar por una mesa de contratación con una serie de requisitos muy claros y muy exigentes. Entonces, entonces, para evitar eso, le han dado a esa empresa 4 contratos entre 195.000 y 199.000 euros para quedarse en ese, poder hacer la adjudicación directa. Y la empresa adjudicataria, aquí, que es una empresa, se llama Construimos Adentro, que es la misma que presuntamente le ha hecho la reforma a Ramón Alzorriz, número 2 de Usura Barcos, que aparece en todas las, de Chivite, que aparece en todas las fotografías con Santos Cerdán y con Coldo desde 2015, y resulta que este señor, esa empresa le ha hecho unas reformas muy importantes en un piso muy importante que se ha comprado recientemente en el centro de Pamplona. O sea que, pero lo que te digo sobre todo es el escandalazo de que aquí, en la comunidad foral, nadie ha dicho
ni pío. Qué cosa más impresionante. José María, lo he dicho, fuerte abrazo, José María García Eloz, presidente de Vox en Navarra. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Dos palabras sobre Santos Cerdán y nos vamos a la publi, que hay que hablar de Ábalos, que ha ido ya al Congreso a decir que él no ha sido. Bueno. Yo creo que esto que deja claro que aquí lo que tenemos es un Estado mafioso. Esto es una cueva de ladrones. No, por eso es muy importante. Yo entiendo que la gente se pierde, pero me pierdo, claro. Pero ¿sabes por qué es tan importante mostrar todas estas historias? Porque ves que la corrupción es sistémica. O sea, no es que un tío ha hecho no sé qué. O sea, para que ese tío haga eso, hace falta la connivencia de, generalmente, otros partidos, en la propia administración, claro, ya sea foral, ya sea del Estado, porque alguien tiene que hacer la vista gorda. Las empresas. Y los medios de comunicación. Y los medios que lo callan. Es que, claro, que estamos viendo que... Aquí hay una cosa que hay que destacar sobre el tema de Santos Cerdán, que era, al fin y al cabo, el objetivo de la noticia, sí. ¿No? Es que no es solamente cuestión de corrupción de dinero, etcétera. Santos Cerdán era el personaje más importante desde el punto de vista político del Partido Socialista. Claro, claro. Hay un libro que a mí me sorprendió. Yo conocí a Santos Cerdán a través de un libro de Carlos Cuesta que se llama El Gran Impostor, que es un libro que publicó hace unos 6 años o 7, en donde él decía en ese libro que Santos Cerdán, la clave de todo, particularmente de las negociaciones del Partido Socialista y de Sánchez con Bildu, con Junts, con todo. En definitiva, todo lo que en definitiva es el proceso, o como quiera llamarlo, desde el pacto de Lizárraga, el del pacto de no sé qué, todo, a fin y al cabo, se explica según este libro por Santos Cerdán. A mí me sorprendió mucho y efectivamente a partir de ahí me fui fijando en las actividades del personaje y es que es la clave política, no ya el tema de la corrupción, que por supuesto. Es decir, eso, cuando quieramos, últimamente que parece que la defensa, y más después de las declaraciones de hoy, consiste en aislar el tripete, Coldo, Cerdán... El triángulo tóxico que decía el otro día la ministra, que parecía que hablaba de la masonería. Pues no, hablaba de 3 personas ahí. Es como... Claro, pero por eso yo empecé presentando el asunto. Claro. Es decir, esto significa que el proceso de gran traición de venta de la unidad de España a Bildu y a Junts, encima ha ido engrasado. Con nuestro dinero. Eso es. Totalmente. Hombre, para colgarnos por los pies. Sí, claro. Sí. Cuando el otro día le dice a Abascal eso de corrupto y traidor a Sánchez, es que eran las dos cosas, efectivamente. Y luego otra cosa que se suele olvidar es que dicen, no, es que esto no afecta, esto afecta al partido, no afecta al gobierno. ¿Cómo que no afecta al gobierno? No, claro. Oiga, entonces ¿quién hace la adjudicación? Las adjudicaciones las daba el partido en la oficina de adjudicaciones, no te digo. Sí, pero me gustaría incidir en lo que ha comentado sobre el separatismo, tanto en Vascongadas como en Navarra. Es decir, es muy corrompido, está muy corrompido. Es decir, la corrupción se respira en cuanto subes ahí, pero en total y absoluta impunidad. ¿Por qué? Porque esto forma parte de un régimen partitocrático en el que tanto el separatismo vasco como el catalán son esenciales para la gobernabilidad. Y así es. Entonces se les permite todo y más. Y en la más absoluta impunidad. Eso es lo terrible. ¿Un minuto y a la publi? Pero se les permite porque estamos en manos del Partido Socialista Obrero Español, cuyas dos funciones, cuyos dos objetivos desde su fundación son, y no es por este orden, la destrucción de España y el enriquecimiento ilícito de sus miembros. Así ha sido, así es y así seguirá siendo mientras haya PSOE. ¿Cuál es la sorpresa aquí? Pero ¿y con el PP? La cosa no cambia. Porque señores, el PP vamos a seguir la conversación ahora a la vuelta, porque hay que ir a Ábalos y al Supremo, tal, o sea, hay muchísimas cosas que contar y hay que hacer la pausa sí o sí. Así que cuanto antes... mejor. Hay que contar también la aparición de Sánchez con el tema de la OTAN, hombre, eso es fundamental. Antes le cuento, hemos visto lo de los olivos y tal. Yo tengo que decir que para mí fue una absoluta tranquilidad de conciencia cuando Paco Regajeles lo dijo la otra noche. Comunidad Solar no ha arrancado ni un solo olivo para poner una placa, al revés. Lo que hacemos es reforestar los alrededores y debajo de las placas setas de carrillo, que no tienen ni idea, pero que encima funciona. Claro, la Comunidad Solar es que es una empresa completamente singular desde el origen. O sea, su idea cuando empezó el asunto era: nosotros vamos a hacer negocios ofreciéndole a la gente del común la posibilidad de sacar una ventaja de esto, puesto que nos viene encima. Así nació Comunidad Solar y los comuneros. ¿En qué estamos ahora? Bueno, el autoconsumo remoto que te permite ser tú mismo productor de tu energía, aunque no tengas placas en el techo.
Entonces, con los españoles viven en un piso, ¿verdad? No pueden tener... Bueno, pues con los parques de comunidad solar y el sistema de autoconsumo remoto, usted puede participar desde su piso en un parque solar que produce y almacena energía para usted. Durante el día genera su propia electricidad y cuando el precio se dispara usted la usa. Claro, y ya no le cuesta nada. Refiero, los peajes y esas cosas, pero nada más. Así que se acabaron las facturas imprevisibles. Y en todo caso, yo le aconsejo que llame 980-2812 y usted cuente su caso. Porque como esta gente desde el principio, ya llevamos años con ellos, están pensando permanentemente en fórmulas, seguro que hay alguna que a usted le viene bien. 980-2812, Comunidad Solar. Pausa para la publicidad. A la vuelta, Ábalos. Ábalos, que hoy ha ido al Tribunal Supremo a declarar y ha dicho, este no soy yo. Este que sale aquí no soy yo. Esta voz no es la mía. Yo jamás habría dicho eso. Claro, qué gran actor ha perdido la escena española, de verdad. Enseguida venimos. 23:17, 22:17 en Canarias. Vamos con el tema del día. Al final un poco parto de los montes. No exactamente un ratón, pero bueno, es lo que ha parido la declaración hoy de Ábalos y Koldo ante el Supremo. La acusación popular, todas ellas han pedido el ingreso en prisión. El juez ha dicho que no. ¿Qué ha pasado? Pues nos lo cuenta Gaby Serrano. La agenda judicial ha estado marcada por las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo. Los supuestos cabecillas del caso Koldo parece que hicieran un pacto de silencio antes de sentarse delante del juez. Fueron captados en el mismo lugar y a la misma hora. Koldo García en la tarde del domingo entró en el edificio donde se encuentra el despacho del abogado defensor de Ábalos, José Aníbal Álvarez. 4 horas más tarde el exministro de Transportes salió del mismo lugar. En un primer momento, la defensa de Ábalos tanteó la posibilidad de realizar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Para llegar a un acuerdo, según la Fiscalía, debería de contar con la máxima colaboración de Ábalos y esclarecer los hechos de la investigación. Ábalos tendría que tirar de la manta. Ha respondido sí, pero de momento el punto de la indagación se encuentra en el mismo sitio. ¡Corruptos! ¡Sinvergüenza! El exsecretario de Organización del PSOE solamente ha respondido al magistrado Leopoldo Puente y al fiscal. Ha declinado contestar a las acusaciones populares. En un primer momento ha afirmado que no se encontraba en condiciones de declarar por los últimos acontecimientos. Ha dicho que no se reconoce los audios expuestos por la UCO y que podrían haber sido manipulados. Se ha desvinculado del presunto cobro de mordidas y de las supuestas adjudicaciones irregulares de obras públicas. También ha exculpado a Santos Cerdán. En cuanto al rescate de Air Europa, ha rechazado cualquier tipo de irregularidad. Por su parte, Koldo García se ha sentado frente al juez y se ha acogido a su derecho a no declarar. Previa a su comparecencia, el magistrado ha rechazado su tercera petición de suspender su declaración. Solicitaron un mes más para prepararse, pero ha sido denegado. El juez ya le advirtió que adoptaría medidas contra él si no se presentaba. El magistrado del Tribunal Supremo ha dictado libertad sin fianza tanto para José Luis Ábalos como para Koldo García. Mantiene para los dos prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado. Hay que decir que en este caso la acusación popular está unificada, la lleva el PP. En este caso concreto. Bueno, ¿cómo lo estáis viendo el sainete judicial y demás, Jesús? Puesto que eres del gremio, judicial, jurídico, quiero decir. Ya, yo creo que esto era lo que cabría esperar, lo lógico. En definitiva, un pacto de omertá entre ellos. Una pregunta que te voy a hacer, a ver, si es posible. Sí. Porque es que a Ábalos le hemos visto hacer cosas muy raras. Como por ejemplo, decirle a una churri que saque de una forma perfectamente perceptible un disco duro de tal forma que la Guardia Civil que está allí lo vea, sabiendo él de antemano que iba a ir la Guardia Civil, porque tiene toda la pinta de que estaba preparado, de que ha intentado que la Guardia Civil lo encuentre sin haberlo dado él. Bueno, aquí lo que tenemos es una declaración de él el jueves, ¿verdad? Que parecía que iba... Y de repente hoy que dice que no. ¿Es posible que parte de su pacto consista en que yo te voy a contar cosas, pero en público no? ¿Eso puede ser? Probablemente. Vale, es lo que quería saber, ya está. Eso es lo que te iba a decir. Y yo creo que además en la reunión del despacho de abogados, que les pillaron los periodistas, sí, eso indica que están todos de acuerdo. Es decir, que ha habido un cambio de estrategia, digamos, de declaración, creo yo. Pero Koldo, la abogada de Koldo es una señora del PSOE de estas armas y tal, es decir, tiene una... En fin, los abogados
El abogado de Ábalos, si yo no recuerdo mal, es mi amigo José Aníbal, que es un tipo muy bueno, ¿no? Claro, exactamente. No tiene nada que ver con el mundo de la Leticia de la Hoz, creo recordar que se llama. Leticia de la Hoz. La abogada de Coldo. Un abogado de toda la vida, amigo mío hace muchos años y es un gran abogado. Hombre, ellos tienen que defender a sus clientes, lógicamente. Sí. Y yo lo que creo es que ha habido un cambio de estrategia, en definitiva. Probablemente lo que tú decías, de alguna manera, parecía que los iba a alargar, que incluso el pendrive famoso escondido en ciertas partes de la señora, etcétera, iba a ser objeto de, vamos, que se le entrega indirectamente para que empiecen a salir cosas de allí. Claro. Por cierto, del pendrive del cual se dicen que hay 20.000 conversaciones con el presidente del gobierno. Cierto. Y de alguna manera pues se han puesto de acuerdo, han dicho, espera un momento, vamos primero a coordinar las declaraciones y a intentar evitar ahora, ¿por qué vía? Por llegar... ¿Cuál es la estrategia siempre, sí o sí, del abogado? Llegar a un pacto. Llegar a un pacto con la Fiscalía. Siempre. Vale, con la acusación. Lo que en este caso es la exige... Fiscalía Anticorrupción y no depende de Álvaro, que ese puesto... depende, pero así de aquella manera. Pero eso es seguro. Ya. Y en el caso de Clochán, que es el otro que falta en el tercero... Este es el de Aldama, claro, que es el más hábil de todos para llegar a ese tipo de pactos, pues está claro, ¿no? Vale. Ahora, entre unos y otros, pactos unos contra otros, pues vete a saber cómo termina aquello, ¿no? Joder. Al final aquí no hay verdad que permanezca oculta y todo secreto. ¿Tú crees? Se conoce. Yo creo que sí. Oye, llegas a un pacto cuando se supone que es culpable tu defendido, porque si es inocente no vas a buscar un pacto. Bueno, si lo niegas todo es evidente que no es culpable, porque si no, tú me comas. Entonces, bueno, pues si quieres llegar a un pacto es porque quieres minimizar el daño para tu defendido. Claro, obviamente. Luego, pero el daño existe. Es que decir que van a establecer los mecanismos y las estrategias para terminar llegando a un pacto es decir, es culpable este muchacho. Claro, por supuesto, pero nadie duda. Pues entonces... ¿Tú lo dudas? Pues no haré más preguntas. Para mí lo más interesante, precisamente, para mí lo más interesante del hecho de que Ábalos saliera por peteneras con este no soy yo, esta voz no me suena, que era una cosa alucinante, es que o sea, es un reconocimiento tácito de efectivamente aquí nos han pillado a todos, porque si realmente él no tuviera culpa alguna o tuviera una culpa limitada, sí que habría dado explicaciones, pero cuando optas por no darlas es que está claro que aquí te han... No, recuerda además que es la misma estrategia que Cerdán. Cerdán fue el primero que dijo que no se reconocía en el audio. Ábalos lo que ha hecho es secundarle, ¿no? Pero evidentemente parece, no parece por casualidad esa puesta en escena con la chica que había ahí, que lo ponga a decir, pero vamos a ver. Anaís. Si lleva un año ya, o sea, no me digas que tú mantendrías ahí en tu casa, en tu pisito, que llama la atención el pisito que tenía en comparación con los áticos que le hemos visto de 1 y 2 millones a lo largo de estos meses, ¿no? Pero no me digas que tú no has tenido tiempo de sacar eso de casa. Es decir, yo creo que es una mera tácita de que el otro se lo llevara, ¿no? Y después, pues bueno, pues decir, también te llama muchísimo la atención el hecho de que diga, hombre, es que a mí me daña mucho la conversación que han publicado con Coldo, hombre, con lo de las chicas. Dice, hombre, después de todo lo que ha salido por aquí, lo que más te daña es una conversación de prostitutas. Y lo que tú has dicho me parece importante, el tema de los abogados, porque Leticia Lahoz no es que esté relacionada con el PSOE, sino que lo está con Sánchez directamente. Y que presuntamente le ofreció 50.000 euros a Carmen Pano, es decir, para que cambiara su relato. El abogado de Santos Cerdán es el mismo de los catalanes, ¿eh? Es un abogado de la CUP. Es el de la CUP, que también eso tiene lectura. Es decir, que el tema de los abogados no es cualquier cosa, y en el caso de Coldo pues parece evidente que hay un acuerdo con el PSOE. Es decir, porque esa mujer, es decir, está íntimamente relacionada con Sánchez, porque no lo estaba anteriormente con el PSOE, con lo cual ahí hay muchas lecturas. Y yo también, me han dicho esta mañana lo mismo que comentabas tú ahora, Jesús, es decir, que esa declaración contenida de Ábalos, de alguna manera, es decir, anticipa que pueda haber una colaboración con la Fiscalía. Carlos. Mencionabais antes la ley del silencio, la omertá entre mafiosos, porque realmente de lo que estamos hablando es de clanes de mafiosos, de grupos mafiosos que se reparten el dinero de los españoles, que nos han saqueado a manos llenas. Y yo creo que en este caso también hay una cosa muy importante, y es las referencias que ha habido a que esta trama, a que esta red mafiosa del Partido Socialista y sus amigos no viene solamente con Pedro Sánchez, que viene muy de lejos, que viene con José Bono, que viene con Zapatero,
Y efectivamente hay una cosa que me llama mucho la atención, y hasta qué punto el Partido Popular no esté implicado también en toda esta maraña mafiosa de robarle a los españoles, para que, por ejemplo, ante la propuesta de que el Senado forme una comisión para llamar a capítulo a Zapatero, a Bono, para esclarecer su participación en todo este asunto, que además recordemos que tiene que ver y que probablemente vaya a tener que ver con el petróleo venezolano sacado ilegalmente de Venezuela, que es refinado ilegalmente en algún país europeo y que se distribuye desde ese país europeo a otros países europeos, tiene una parte crucial. Y que el Partido Popular se haya negado a que la comisión del Senado llame a Zapatero y a Bono, es decir, la pregunta es, ¿qué tienen que ocultar? Porque me parece que esas son las cosas. ¿Qué ¿no? comisión es esa? Una comisión en la que el Vox presentó una propuesta en el Senado para que se formase una comisión y en esa comisión se llamase a declarar a Zapatero y Bono por sus implicaciones precisamente en toda la trama de hidrocarburos, la presencia de Zapatero en Dominicana, más de 70 viajes del Falcon a Dominicana sin que nadie dé explicaciones. Es decir, que parece que aquí hay muchos hilos que convergen probablemente en Zapatero, desde luego en Pedro Sánchez y su equipo, y habría que el Senado, como parte de la soberanía española, debería estar interesado en aclararlo hasta el fondo. Y el PP se ha negado a formar esa comisión. Cada vez tiene más clamor, a propósito de lo que estás diciendo tú, Carlos, el hecho de que hay un esfuerzo importante por el PSOE de detener esta hemorragia informativa que está haciendo con los odios, porque parece ser que igual el número uno no es tanto Sánchez como Zapatero. Sí, y ahí es donde está el daño. En relación con el tema de Venezuela parece, por lo menos, ¿no? Claro. Parece que con todo, está metido en todo. Un tema clave en esta historia y que finalmente, ya verás como al final implica una financiación exorbitada, que nos vamos a quedar sorprendidos. Pero no solo con Dominicana, también con Venezuela, No, con también Venezuela, con México, Venezuela. también con Colombia. Estaba diciendo, Carlos, con Venezuela. Dominicana es un lugar de paso. Y donde dejan los milloncitos. O si quieres un offshore o algo parecido. Pero el dinero de donde sale es del petróleo venezolano. ¿No? Y ahí es muy importante esa información que sacó Miguel Ángel Pérez, al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo porque nos ve. El momento en el que el arreglo de Aldama, Ábalos y tal con Guaidó, interviene Zapatero y dice, lo con Guaidó, ¿no? Con Maduro. Es que aquí todo apunta... Todo cuadra. Todo apunta a lo mismo. En fin, bueno, la cuestión es que esa trama es la misma que después va a empezar a actuar a calzón quitado y me da la impresión de que no es solo una metáfora, ¿verdad?, con el tema de las mascarillas. Bueno, y claro, ¿y quién está ahí en medio? Illa. Claro, hay que recordar que había un grupo concreto en el gobierno, aquí cuando estuvieron las acusaciones populares el miércoles, a los que, por cierto, reiteramos nuestro agradecimiento porque fue un programa fantástico, ¿verdad?, y van saliendo este tipo de cosas, que ahora nos quedaban los contratos. Dentro de esas nubes de humo que el gobierno está sacando para tratar de desviar un poco la atención, ha habido este fin de semana un par de ellas muy interesantes. Una, el asunto Illa, precisamente. De repente reunión de Illa con Pedro Sánchez en Moncloa. Reunión sorpresa que, digamos, los mentideros interpretaron en términos de Sánchez prepara su retirada, seguramente porque Zapatero se lo manda. Eso se ha dicho, no digo que sea lo que yo pienso. Y entonces, ¿en quién haga? En Illa. ¿Por qué? Porque es un hombre inatacable. La otra fue el asunto de la OTAN. De repente te sale Pedro contándote, he conseguido que la OTAN me perdone el dinero y tal. Bueno, las dos merecen ser comentadas. Las dos son muy relevantes. Si le parece, vamos a hacerlo por partes. Vamos a ir, perdón. Vamos a ir, si os parece, primero con el tema de Illa y no con el de la OTAN. ¿Por qué? Pues porque es que está muy implicado en toda la cuestión de la corrupción y muy específicamente en la cuestión de las mascarillas. Hay cierta prensa, la misma de siempre, la misma que ahora se rasga las vestiduras, ¿verdad?, que presenta a Illa como el estadista. O sea, hay que ser mala gente. El asunto es que Illa viene con una mochila descomunal. Y eso hay que saberlo. Y además, sospechosamente, extraviada en sede judicial, muchas de ellas. ¿Por qué? Bueno, Iago Soler nos hace un breve resumen de la situación Illa. ¿Cuál es? Cuando usted ve a ese señor, ¿verdad?, no es lo que parece. O sea, que él cultiva esa imagen de sabio disfrazado que caza mariposas, ¿verdad? Es como el profesor Tornasol de este castillo de Moulansart. Pues, pero, oiga...
Iago Soler, cuéntanoslo. En los días más duros de la pandemia y cuando medio planeta se peleaba por un lote de mascarillas, Illa, que de aquella era ministro de Sanidad, se marcaba el negocio del siglo. Es el famoso caso Travis, más de 360 millones de euros a 2 sociedades chinas. El material sanitario llegó, pero en mal estado y con retraso. Esto llega a un momento donde el actual presidente sale en las conversaciones de Koldo y Cerdán, y a lo que se suma, según Voz Populi, que la Fiscalía Anticorrupción avisó a la Fiscalía Europea de que ella pagó a los proveedores de confianza con fondos europeos, concretamente 263 millones que fueron a parar a empresas de escasa garantía. Casi la mitad del gasto sanitario en pandemia acabó en empresas con escaso currículum, con presuntos sobreprecios y productos defectuosos. Y ahora, Sánchez se reúne con Illa en Moncloa. Para muchos, una señal de posible sustitución. Para otros, la imagen del presidente del gobierno de asegurarse que no saldrá salpicado por más corrupción. Alguien que conoce particularmente bien esta historia es Carlos Astiz. Bueno, es que lo hemos hablado aquí unas cuantas veces, a lo largo de todo el proceso de la pandemia y similar, de todo el montaje Illa le dio, como ministro de Sanidad, a al menos 3 empresas, parece que al final son 6, instaladas en 3 kilómetros a la redonda del pueblo del que él había sido alcalde, es decir, unas empresas que recibieron decenas de millones, es decir, casi 400 millones de euros, que desaparecieron, nada más traer las supuestas mascarillas que no servían para nada, pero que realmente esos 400 millones se desaparecieron y terminaron en cuentas en Hong Kong, en cuentas en otros paraísos fiscales, es decir, y ya detrás, y no ha dado ni una sola explicación. Es decir, ministro de Sanidad, que impuso además unas normas ridículas, que ahora dice el tipo con toda sujeta que no se obligó a nadie a vacunarse, pero es que usted que me está diciendo, si realmente la gente no podía viajar, no podía moverse, porque ustedes impusieron un estado de guerra precisamente contra la población. Y todo eso parece que no ha sucedido. Parece que no ha sucedido, que ellos han sacado cientos de millones de euros de todo un proceso de control social, porque no tenía nada que ver con la salud, del que ha hecho ricos a muchos de sus amigos y probablemente también a ellos. Y esto es una cuestión que debería haberlo investigado, y esto es una cuestión fundamental. A mí me parece lo más grave de todo, que parece que España no tiene mecanismos de control democráticos como para enderezar esta situación, como para meter en cintura a los corruptos, como para meterlos en la cárcel o llevarlos siquiera ante los tribunales. Parece que no tenemos armas, parece que nuestro Estado es incapaz de controlar la situación como esta situación mafiosa, y proporcionar controles democráticos a esta supuesta democracia, que cada día me parece a mí cada vez menos. ¿Cómo veis ahí ya vosotros como eventual, como están diciendo? Bueno, se ha dicho que puede ser el eventual sucesor, o incluso que en el caso de dimisión de Sánchez fuera la persona que le pudiera suceder ahora. Si Sánchez se hubiera obligado a dimitir, se especuló mucho a raíz de precisamente del pendrive del que hablábamos antes, ¿no? Pero claro, ignora una cosa, en mi opinión. Los independentistas catalanes no van a votar a ella en la vida. No van a votar a un candidato a la presidencia catalán en la vida. Es decir, ni hartos de vino. No conocen el independentismo catalán quien diga lo contrario. Es decir, imposible un candidato catalán votado por ellos. Pero sí es verdad que llama poderosamente la atención que un hombre tan corrupto, es decir, tan manchado, siquiera figure como candidato a ser un hombre de transición. Y además los argumentos a los que se apelan es que es un hombre moderado. Pero es que está de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, pero se apela a que es un hombre moderado, que preside un partido mucho más moderado que el sanchismo. Pero ¿cómo es posible? El Partido Socialista Catalán, un partido moderado. De hecho, de lo que se está hablando ahora mismo es que la próxima secretaria de organización puede ser esta señora, Musa Mínguez, que es muy guapa, por cierto, y que forma parte del Partido Socialista Catalán, y que lo que va a haber es una emergencia de hombres de confianza de ella en la cúpula del partido, en todos los sentidos, ¿no? Es decir, en contraposición a lo que va a ocurrir con los que, evidentemente, Cerdán, que van a desaparecer, ya están desapareciendo, de hecho. Es decir, eso es lo llamativo, ¿no? Es decir, que alguien que está tan manchado, con una gestión tan nefasta, que tú lo sabes bien, Carlos, es decir, todavía conserve, entre comillas, prestigio
por parte de las élites que nos lo quieren vender. Esto es, y después el tema, claramente, no estamos en una democracia. Es una democracia formal, pero es una partitocracia. Y yo creo que uno de los problemas, yo lo hablamos aquí hace una semana, es el excesivo poder que tienen los partidos políticos. Es decir, hay que cambiar la ley electoral, hay que cambiar la ley de partidos, igual hay que hablar de listas abiertas, de listas desbloqueadas, que de alguna manera dan la voz a los ciudadanos. Y los políticos no tienen que rendir cuenta ante su secretario general, sino ante los ciudadanos. Eso es una democracia. Sin aforamiento. Por supuesto. Pero si es que no hay un país que tenga... Tenemos miles de aforados. Respecto de ella, lo que han contado antes, Carlos, que en un momento determinado se centraliza la compra de todos los materiales, ¿os acordáis? Sí, claro. Es decir, eso fue, pues no sé si fue en abril del 20. Del 20, efectivamente. Y es que hay una conversación de Koldo en 2023, en diciembre, en la que le dice a Cerdán que ella está enfilado, lo tiene enfilado a la UCO. Y ahora, mira cómo está, lo tenemos. Es sorprendente lo que pasa. Bueno, esto puede ser una maniobra para presentar un eventual sucesor. Yo lo que pasa es que pienso que aquí de sucesor, nada. Primero, el señor Sánchez no se va a ir. No está en su naturaleza. Él creo que escribió un libro, bueno, le escribieron un libro que él dijo que era suyo, que era el Manual de Resistencia. Es decir, aquí el que resiste gana. Él lo tiene absolutamente claro y no se va a ir. Le podrán echar, pero irse no se va a ir. Y yo creo que además no debe irse. Porque gracias a su desprestigio absoluto, esto arrastra a todo su partido. Porque ¿alguien piensa realmente que el sanchismo tiene alguna diferencia esencial que ver con el socialismo? Ninguna. Bueno, pues por tanto, cuanto más tiempo quede el señor al frente, peor les va a ir y mejor nos va a ir a todos los demás. Por lo tanto, señor Sánchez, siga usted ahí. No sea sustituido por nadie, y mucho menos por Illa, que está exactamente igual de manchado. A ver, y ya no tiene hermanos que dirigen orquestas, ni esposas que han... En fin, todas estas cosas, ¿no? Que adornan al señor Sánchez por ahora. Bien, pero no se le conocen, entonces no parece que... Pero da igual, si el ideal aquí es que Sánchez permanezca el máximo tiempo posible, porque el daño a lo mejor es irreversible. No, claramente. De hecho, es decir, también sorprende el otro día un hombre al que me merece respeto, que es Redondo, Nicolás Redondo, decía es que hay que refundar el partido. ¿Cómo refundarlo? Lo que hay que es cerrarlo definitivamente. No, ahí tiene un verdadero problema y es muy interesante cuando uno lo compara con lo que ha pasado con el resto de partidos socialistas europeos, excluido el SPD alemán, que ya veremos, por cierto, porque está en caída libre. Pero no se han levantado, ¿eh? Aquí hemos hablado... Esa era ella. No ha habido. Aquí hemos hablado alguna vez de Bettino Craxi, que claro, efectivamente es decir, el tipo roba a la empresa de petróleos y termina teniéndose que exiliar a Túnez. Yo creo que este es el camino que les marcó a todos. Además hay que recordar que cuando se habla de Felipe González regalándose las vestiduras, la realidad es que el Partido Socialista a nivel europeo, los partidos socialistas han estado trufados de corrupción desde la Segunda Guerra Mundial y especialmente en el periodo en el que Felipe González lo dirige, es decir, cuando toda la Internacional Socialista, el Partido Socialista de Alemania, el de Holanda, el israelí, el español, están implicados en casos de corrupción. Sí, pero, y el italiano y el francés sobre todo. A lo que me refiero es que estos episodios que han ocurrido, digamos, de forma, bueno... recurrente, sí. Iba a decir episódica y no quería repetir, pero en fin, no han implicado que el partido dejara de existir, pero últimamente sí. Claro. O sea, ya no hay un clima social. Igual en España sí, somos la última la reserva espiritual del mundo. Mira el Partido Socialista portugués, cómo se ha hundido en las elecciones. En fin, señores, hay que ser la publicidad. ¿Por qué? Pues porque el tema de la OTAN yo querría dedicarle luego, si nuestros contertulios lo desean, tiempo para debatirlo con tranquilidad, porque la cosa que pasó dentro de las bombas de humo de este fin de semana de Pedro, además de la cosa de ella, fue la de la comparecencia aquella, que de verdad que un poco siniestro, ¿eh? O sea, es un tío que está solo, ves que la sala está vacía y él va mirando así a un lado y a otro como si hubiera gente, o sea, hablando con el amigo, está como Biden ya, hablando con los amigos invisibles, una cosa, en fin, bueno, es para contarlo. Sobre todo por el compromiso, o sea, no es ninguna broma. O sea, estamos hablando de la definición de la política internacional y de guerra de España. Decía Feijóo esta mañana, ¿esto tiene que pasar por el Congreso? Pues claro, pero si tú no te pones flamenco no va a pasar nunca. En fin, lo veremos. Que se pueste que manos limpias se querella, Miguel Bernal tenía claro, contra la jueza de la Dana en Valencia, la jueza de Catarroja. ¿Por qué?
porque no se puede ser así. O sea, es que está obstaculizando sistemáticamente que se llame a los responsables del ámbito, digamos, estatal y no solo autonómico en lo que pasó. Ni el de la Confederación del Júcar, ni el de la Agencia Meteorológica y tal. Pues claro, ¿por qué no los llama? Pues ahí estamos. En fin, bueno, Publi, y a la vuelta vamos con la cuestión esta de la OTAN y los amigos invisibles de Pedro Sánchez. 23:45, el boli que se va, 22:45 en Canarias. Vamos con la cuestión de la OTAN. Antes, Montes de Galicia. O sea, de verdad, para desconectar, lo mejor que hay, los Espasandín Padre Hijo ahí han creado un rincón gallego en Madrid enteramente. La comida gallega, los aromas gallegos, los sabores gallegos, el producto gallego, lo de toda la vida, pero le han dado una vuelta en cuanto a la presentación, la elaboración, etcétera, y es una experiencia completamente singular. Todo eso en ese buñuelo de bacalao que está viendo usted, lo digo porque es que ese me gusta particularmente, sé que sale ahí. Un servicio, a mí es que, de verdad, lo que más me impresionó el primer día antes de empezar, luego ya comes, ¿no? Que el servicio sea de gente, o sea, veterana, experta, que te conoce no solo la carta, sino también la cocina. Bueno, es que vale la pena, ¿eh? En la calle Azcona 46, zona además anti-Almeida, se puede ir con el coche, puedes aparcar, no te persigue nadie, hay que poner el papelito, pero bueno, eso ya, en fin, no se lo pierda. Entre y mire en la web, en la carta, o llame directamente al 91 355 27 86 y a disfrutar en Montes de Galicia. Bueno, lo de la OTAN y el numerito de Pedro del otro día, que además cada minuto que pasa va quedando más en evidencia, porque es que de verdad, no sé, piensa que tiene que estar sacando permanentemente esto para seguir contentando a los suyos. ¿Qué nos anunció el otro día? Que a él le van a permitir, porque como es muy guapo y habla inglés, ¿verdad? Le van a permitir no subir el... Es increíble, nada que ver con la realidad. Gaby Serrano. Que el Gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN. Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5%. El presidente del Gobierno afirma que la OTAN le ha dado flexibilidad para llevar a cabo el gasto en defensa, y Sánchez se compromete con el 2,1%. Un 5% del Producto Interior Bruto de gasto en defensa sería desproporcionado e innecesario. Por tanto, el 2,1%, ni más ni menos. Una rueda de prensa sin medios de comunicación, solamente con la presencia de una persona. Y Sánchez actúa como si hubiera más presentes en la sala a los que se dirige. Tras lo acontecido, Alberto Núñez Feijóo publicó en X que lo que Sánchez acababa de decir es que va a comprometer el gasto militar para los próximos 10 años, sin presupuestos y sin pasar por el Congreso. Feijóo asegura que el presidente del Gobierno ha acordado que España pague, pero cuando él ya no esté. Destaca que es una patada para adelante. Feijóo anuncia que la política exterior es algo serio, no una cortina de humo para tapar la corrupción. Pedro Sánchez respondió al presidente del Partido Popular publicando la carta que el secretario general de la OTAN le envía respondiendo a la suya, alegando que el acuerdo alcanzado en la próxima cumbre de la OTAN otorgará a España la flexibilidad para determinar su propia trayectoria soberana para alcanzar el objetivo de capacidad y los recursos anuales necesarios como porcentaje del PIB, así como para presentar sus propios planes anuales. La trayectoria y el equilibrio del gasto en virtud de este plan se van a revisar en 2029, a la luz del entorno estratégico y de los objetivos de capacidad de la OTAN actualizados. El propio Mark Rutte ha negado que haya concedido una cláusula de exclusión a España para que no se comprometa a gastar el 5% en defensa. El secretario general de la OTAN confirma que España va a tener que aportar más del 2,1% que dice Sánchez. Siempre he tenido el máximo respeto por la contribución de España a la OTAN y están activos en todo el territorio de la OTAN y en muchas misiones. Y España también ha estado de acuerdo con los objetivos. España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo. Es que claro, o sea, no se puede mentir más. Esta mañana un general amigo, Luis, fuerte abrazo, porque nos estará viendo, me escribía: muchos medios españoles insisten en que PSPC, o sea, Pedro Sánchez Pérez Castejón, esta cosa de los militares, de escribir con siglas todo, ¿verdad?, ha llegado a un acuerdo con la OTAN, en absoluto. El secretario general de la OTAN es un coordinador, no puede acordar nada en nombre del Consejo Atlántico. Dato importante, la carta
de PSPC solo sirve para que el secretario general difunda a los aliados antes de la cumbre, el martes y el miércoles, y para que la cite al abrir el orden del día, pero la decisión la tomará el Consejo Atlántico, el nivel jefes de Estado o de Gobierno, es decir, en la cumbre. Es decir, que de entrada los que sabían le pillaron la mentira. Y luego, por si acaso no haya sido el propio Rute a decir que no es verdad esto que dices de piernas. O sea, de verdad. Es que le da todo igual. Pero lo ha dicho muy claramente, un 3,5% en armamento directo a lo nuclear y el 1,5% restante para las industrias complementarias. Y lo vas a pagar tú porque no hay excepciones. La OTAN no hace excepciones. Y eso lo dicen bien claro. Y además lo que ha comentado ahora mismo José Javier, es decir, alguien que conoce el mecanismo dice, pero si este señor es un coordinador, es decir, es un corre, ve y dile. Sí. Está llevando papeles de los miembros al Consejo y del Consejo a los miembros. Y además hace su trabajo bastante bien. Ya está. ¿Y el otro que quiere convencernos de qué? ¿De que él ha conseguido que hagan una excepción? Porque habla inglés y jugó a baloncesto. Chico, oye. La realidad es que él ha firmado una declaración que dice exactamente: España establecerá el porcentaje necesario, X, para cumplir los objetivos de capacidad militares aprobados por los ministros de Defensa el 5 de junio pasado, en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, de los 37, ¿no?, países de la OTAN. Por tanto, está mintiendo. No creo. No puede ser. Será la primera vez. Lo dices con esa seriedad que parece que te sorprende. No, pero Oscar, no, lo digo porque como montas a... Ahora, ¿no estará el tío buscando específicamente con ese tema el presentar a la izquierda progresista y tal? Mira, yo ahora me río de los Estados Unidos, no me lío en esta guerra, yo creo que sí, me parece que esto va dirigido a su público, claro. Y en definitiva, esté pensando en una convocatoria electoral en la que va a jugar la baza esa. Jesús, pero con esto hace el ridículo. Es decir, yo lo pensé también, digo, a ver, esto tiene tres opciones. Una, dirigirse a su público. Oye, mira, nosotros seguimos con el rollo este pacifista, antibelicista de toda la vida, que tanto le gustan los progres. Esa es una opción. Una segunda, es decir, demostrar que te rebelas frente al status quo de la Unión Europea y demás, es decir, y la OTAN y esto, y que te estás posicionándote con los países no alineados. Esa es otra vez que me parece interesante porque ya sabemos que Pekín ahora mismo interesa mucho a Zapatero y a Sánchez, esa opción. Y otra tercera, el relato. Es decir, yo lo llevo diciendo hace semanas, esta gente ha perdido el relato. Lleva 7 años ya, ganando el relato. No es que el PP tenga ningún relato, es decir, pero esta gente se ha olvidado del relato. Y digo, bueno, pues es una manera de recuperarlo, pero con esto es que hace el ridículo. Carlos. A ver, yo es que creo que este tipo realmente, aunque intente contentar a su público, la realidad es que lo que tiene que hacer es contentar a quien le mantiene en el gobierno. Y esa izquierda de bragueta que realmente hace muchas declaraciones, pero a la hora de la verdad lo único que hace es mantenerse en la complicidad. ¿Por qué? Porque realmente esa izquierda de Podemos, Sumar, etcétera, etcétera, está destruida. Es decir, toda la base social que tiene está por los suelos. Ya no se creen nada. Es decir, cuando tú les mientes a mucha gente durante mucho tiempo, una parte de esa gente no te cree. Y digamos, la gente que es más activa en comisiones obreras, la gente de Izquierda Unida, es decir, están alucinando en colores. Porque Yoli Vestiditos les está contando todo el día que qué revolucionarios son, que no sé, pero no se lo cree nadie. Es decir, nadie es capaz de ver hasta qué punto la política de estos señores es una política diferente de la que podría hacer el Partido Popular o de la que podría hacer, yo qué sé, es decir, cualquiera. Sí, pero con la que cae, el Álvarez se va a la reunión para decir, en relación con el tema de Palestina, que hay que no sé qué, que no sé, es decir, ponerse en todo el relato que siempre han venido... A mí eso es lo que me resulta especialmente repugnante. Que le hace además, perdona, en el momento actual le hace un daño a España de mil pares de narices. Claro, por eso me parece repugnante. Es que no piensan realmente en una política exterior. Les da igual España. Piensan en el titular que su prensa le va a vender a su gente aquí. Por eso me ha parecido tan incomodable lo de Giorgia Meloni, porque es que al final lo lógico es que un jefe de gobierno, y en Italia un jefe de gobierno es mucho jefe, ¿verdad?, le diga a su pueblo lo que hay y por qué. Claro. Es que tampoco es tan complicado. Claro. Es decir, pues estamos en la OTAN y disfrutamos el compromiso porque la alternativa sería peor, porque tal, y tiene razón. Pero
Mire que Italia es un país que nos ha dado a todos momentos hilarantes en los últimos decenios, pero es un perfecto ejemplo de madurez política. Es un perfecto ejemplo de madurez política de un estadista, una estadista que se dirige a su pueblo en términos racionales como una sociedad madura. Claro. Pero es que España no lo es. Es que es el problema, es decir, que tenemos una sociedad en la que realmente faltan todos los mecanismos de control democráticos y de respuesta democrática a un asunto de agresión tiránica como la que tenemos ahora. No hay medios de comunicación, exceptuando unos poquitos como este, que realmente pongan en cuestión el discurso del poder, porque la inmensa mayoría están financiados por ese poder. Pero es que luego los mecanismos de control, es decir, ¿qué mecanismos tenemos? Los jueces, controlados o intentan ser controlados por el Parlamento. No funciona. Y cuando tienes la oposición que hace exactamente la misma política que el gobierno, pues no hay oposición y realmente no hay contrapoder. Es decir, ¿qué más? Los medios de comunicación, todos controlados. Y la opinión pública realmente mediatizada, sin capacidad social, de organización, de enfrentarse. Es decir, somos un pueblo mortecino. Y quedan el recurso final, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad. Por eso las tienen desperdigadas por toda Europa. Cuando ha dicho Rute, es decir, España tiene gente, tiene militares en todas partes, claro, menos en España, menos en Marruecos, menos en Canarias. Es decir, ¿por qué? Porque realmente eso sería el único contrapeso al que temen y por eso lo tienen que tener disperso y vaciado. Ahora que saque este tema Carlos Astrillos, ya le anuncio que estamos trabajando en la redacción en un reportaje sobre ¿cómo decir?, hostilidad creciente del gobierno hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Le tienen miedo. Así militares como policiales, que son es francamente preocupante lo que está pasando, ¿eh? Pero esto lo contaremos en un... A mí, ahora que dices eso, José Javier, me llama siempre la atención el hecho de que para ofender a la policía y la Guardia Civil digan que es la policía patriótica, pero la policía y la Guardia Civil no deben ser patrióticos. Es que no lo entiendo. Porque como ellos, o sea, no son es que no lo entiendo. Es decir, pero defender a la patria no es defender a todos. Es que no me queda en la cabeza. Y lo que tú decías, Carlos, es decir, es que fíjate, cuando se produjeron los cambios recientemente en la Izquierda Unida, dijeron que, bueno, eso iba a cambiar. No cambia. Siguen secundando absolutamente todo. Claro, es que no tienen otro sitio. No tienen donde nada, irse. claro. Están por lo que están. Con la complicidad de la mafia. Eso es. José Ramón, Jesús. Es una colusión de intereses y entonces cada uno defiende los mismos que el otro porque todos salen ganando con la continuidad. Y por lo tanto, es lo que decía antes, continuará, seguirá, porque a todos les interesa que siga. Por supuesto a los españoles no, pero a aquellos que se encuentran en el machito en este momento no van a estar mejor, nunca obtendrán tantas ventajas, los beneficios que les van a caer encima como esto continúe, que además van a ser irreversibles, no se los pueden ni imaginar con otro tipo de coyuntura y por lo tanto la coyuntura se convierte en estructura. Oiga, pues nada, sigamos. Esto de los beneficios irreversibles es particularmente interesante porque además es lo primero que dijeron, ¿eh? O sea, se les cayó de la boca. Puesto que esto lo dijo además Rufián con mucha claridad, parece que bajo la influencia de cierto contexto festivo. Pero bueno. Hombre, lo que pasa es que yo creo sí, ¿no? Me gusta el eufemismo, Somos víctimas, España es víctima y somos víctimas de un pacto de gobierno entre los golfos de los independentistas, que son contrarios a España, a fin y al cabo. Es difícil gobernar con el enemigo dentro, es decir, como un equipo de fútbol. Oiga, mire usted, ¿cómo va a tener usted a delantera si tira para atrás y tira a tu propia portería? Lo primero que dijeron fue ahora, que hay que hacer cosas que ya se han yo creo que somos víctimas de un pacto de gobierno que es un chantaje permanente para mantener a este señor en el poder. El autócrata cada día más se convierte en un autócrata. Pero eso no quiere decir que no tengamos un sistema democrático constitucional, un poder judicial, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que aquí hay... lo veremos. Bueno, ya lo estamos viendo ya, la falta de control. Pero tú no crees, Jesús, que los partidos políticos tienen un poder excesivo. Tenemos un sistema democrático que tiene que funcionar y que terminará funcionando y que, hombre, que hay que hacer reformas, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la alternativa a eso? La rectificación ¿La alternativa qué es? ¿Volver a una dictadura? Pero tú no crees que... Pero tú no crees, Jesús, que el poder de los partidos políticos... Pues no, porque ha sacado el melón, el gran melón, cuando queda un minuto de programa. Claro. Lo que tenemos que hacer a vosotros. Los partidos políticos tienen un poder excesivo a todas luces, Jesús. Un poder excesivo, tiene un poder excesivo que ha ido creciendo. Pablo Ramírez hace ya muchos años calificó su poder de poder imperial en España. Es decir, el legislador decía, bueno, como han desaparecido durante 40 años, vamos a darle poder, pero tú ahora estás alimentando el monstruo y evidentemente no va a ceder su poder. O sea, es una anomalía.
¿El qué? El excesivo poder que tienen los partidos políticos y toda esta corrupción. Estás haciendo una crítica de la partitocracia. Vale, claro. Otro día nos dedicamos a eso en la que probablemente te dé la razón. Señores, y hay que hacer una reforma de la ley electoral, quedan etcétera, todos ustedes convocados para un debate que será reforma o rectificación, que desde mi punto de vista es en este momento el gran dilema de la política española. Da la impresión de que el PP está en la reforma. Y Alejo Vidal Cuadras y un servidor modestamente pensamos que lo que hace falta es una rectificación global del sistema. ¿Eso es ruptura o reforma de nuevo? En su día se llamaba así. No, esa palabra rectificación. Es rectificación. Ese eufemismo no lo termino de... Don Carlos Astiz, don Ramón Fernández, Gerustrillo y Oscar Rivas. Gracias a los cuatro y a ustedes. Mañana hablaremos del follón de la Macarena en Sevilla. La que hay liada. Que descansen.